Bueno, ya Carlos, ¿no? Bien, bueno, pues buenos días a todas y a todos. Lo primero que quería decir es que teníamos una cierta deshabituación en el Foro de Integración Social del Centro Asturiano de hacer ya debates electorales. Habíamos hecho muchos en nuestra primera etapa y luego pues nos agotamos un poco. Bueno, el caso es que este foro lleva 25 años de existencia, empezó en enero de 1994, allí este año en enero celebramos el 25 aniversario y bueno, es un foro que tiene un cierto recorrido. En ese sentido, pues nos gusta ir dando nuevos pasos y en colaboración con una nueva organización que hace unos meses ha adquirido su legalidad en la Comunidad de Madrid, la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional, que surge como un movimiento pues alternativo, quizá minoritario todavía, pero alternativo dentro del contexto del sector de la discapacidad, de las organizaciones representativas de la discapacidad, pues habíamos pensado que era una buena manera de hacer una apuesta de largo esta plataforma en colaboración con el Foro de Integración Social y mover esta mesa redonda que, bueno, tiene, diríamos, dos objetivos genéricos muy obvios, ¿no? El primero es que dentro de una campaña que lógicamente está movida siempre por temas que generalmente no inciden demasiado en lo que es la realidad de la diversidad funcional y de la discapacidad, pues nos permitía darle un poquito de visualización, muy modesto porque nuestro espacio de referencia es pequeño, pero un poco de visualización a la discapacidad y a la diversidad funcional en el contexto de esta campaña. Teniendo en cuenta además una cosa, que la Comunidad de Madrid, como el resto de comunidades autónomas del Estado español, pues tienen unas competencias enormes, tienen el núcleo duro de competencias de las políticas sociales y muy en concreto de lo que es todo lo que es el apoyo a las personas con discapacidad. Por lo tanto, y por eso hemos hecho una propuesta específicamente para lo autonómico, porque sabiendo que tanto lo estatal como lo municipal como lo europeo inciden lógicamente en la realidad de las personas con discapacidad, sin embargo, las competencias relevantes están en el ámbito de las comunidades autónomas. Y por eso, en ese sentido, hemos querido ubicar el debate en ese contexto, en el de las elecciones autonómicas a la Asamblea de Madrid. Y la segunda cuestión, obviamente, es, también estando en campaña, pues conocer pues, las propuestas, el compromiso de los grupos políticos que concurren con el sector de la discapacidad. Conocer ese compromiso, creo que es un momento estratégico de una campaña electoral para adquirir esos compromisos y también para escuchar al colectivo, ¿no? Entonces, bueno, estos eran los dos objetivos, como veis, muy obvios y muy sencillos de esta sencilla mesa redonda. Bien, pues paso entonces a presentar a los que estamos en la mesa y después vamos a hacer el proceso metodológico. A la izquierda del todo está Pablo García Rojo, que es candidato por el Partido Socialista a la Comunidad de Madrid y ahora ya diputado, ¿no? Actualmente. Sí, hasta el día... bueno, nosotros estamos en la Comisión Permanente hasta el día de Constitución. Muy bien, bueno, pues forma parte de la candidatura de Ángel Gabilondo y bueno, va a ser el que va a intervenir en nombre del Partido Socialista. Habíamos puesto el nombre de Purificación Causa Bien, alguna nota que hemos emitido, porque era la información que habíamos recibido, pero no para nada hay problema con ello. Así que Pablo García Rojo, bienvenido a la mesa. A mi derecha está Tomás Marcos, es diputado autonómico por Ciudadanos, senador y portavoz de discapacidad tanto de la Asamblea de Madrid como del Senado. Por lo tanto, creo que es una representación también muy genuina de este tema para esta mesa. Bienvenido, Tomás. Gracias. Y a mi izquierda está Ignacio Tremiño,
muy conocido en el colectivo, ha sido director general de discapacidad en el Ministerio, en los equipos de Ana Mato y de Alfonso Alonso, ¿no? Ha sido diputado nacional y portavoz de discapacidad del Partido Popular en la anterior legislatura. Bueno, ha sido otras muchas cosas, concejal del Ayuntamiento de Valladolid, dirigente del ámbito de Fundación 11, en fin, una persona muy conocida en el sector. Bienvenido, Nacho. Encantados. Y nos faltaría Raúl Camargo, que sería representante de Unidas Podemos, Izquierda Unida Madrid en Pie, en la candidatura autonómica. Es candidato y ha sido también diputado de Podemos en la anterior legislatura y portavoz en la Comisión de Política Social. Por lo tanto, creo que tenemos unas representaciones interesantes para esta mesa. Bueno, mi idea, y si os parece bien me lo decís y si no lo cambiamos, mi idea, bueno, yo soy Ricardo Gayol, perdón, el moderador de la mesa, porque coordino el Foro de Integración Social del Centro Tierra de Madrid. Mi idea era daros un espacio de exposición inicial, como el título de la mesa es Incidencia de la diversidad funcional y la discapacidad en los programas políticos, era un poco que presentéis un poquitín el discurso de vuestra candidatura en este tema. Para ello yo había pensado unos 10 minutos, ya sé que es poco o mucho según se mire, pero de cara a que no hagamos exposiciones excesivamente largas y que la gente luego pueda participar con las preguntas, que tengamos espacio, pues yo preferiría hacer esto. Luego haríamos un espacio más breve de entrecruces, si queréis haceros algún interrogante unos a otros sobre las cosas que habéis dicho o plantear alguna duda, pues también dejar un pequeño espacio, como de 2 o 3 minutos cada uno, y luego ya abrir el coloquio. Esa era mi idea, no sé si estáis de acuerdo o... Bueno, pues entonces vamos a empezar, no sé si empezar de menor a mayor o de mayor a menor. Bueno, voy a empezar de menor a mayor, que en este caso creo que te toca tomar, ¿no? Sí. Bien. Bueno. Por si se me oye, me aseguro. No, te acerco el micro, no, te dejo todo tuyo el micro, Vale. así yo puedo cuchichear con Nacho. Venga. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación al Foro de Integración Social y también a la Plataforma Democrática de Diversidad Funcional que como nos has comentado, pues se estrenan en estas lides del activismo social también. Bueno, trasladar mi agradecimiento tanto a Pablo, a Nacho, Raúl cuando venga, porque vamos a compartir una mesa en la que vamos a hablar fundamentalmente de personas con diversidad funcional, personas con discapacidad, como ha dicho muy bien el moderador, pues en los que la Comunidad de Madrid tiene bastantes competencias, porque no vamos a trascender un poco el tema de lo que serían las propias comisiones. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, esto lo sabe Pablo, nos hemos dado ya un mandato en el nuevo reglamento de la Asamblea de Madrid, donde la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad será legislativa la próxima legislatura, a tenor de ese cambio en el reglamento. Y eso es una buena noticia, primero porque es la primera comunidad autónoma que va a tener una comisión de políticas integrales de la discapacidad con carácter legislativo, y segundo porque nos facilitará el trabajo para que todas aquellas iniciativas, oportunidades, tanto legislativas como de presencia de tejido asociativo en la comisión, pues sean una realidad. Bueno, en cuanto al programa que propone Ciudadanos, yo también quería destacar que la legislatura pasada, por la aritmética que se produjo en la Asamblea de Madrid, yo no sé lo que pensará Pablo, porque ha compartido conmigo el ámbito legislativo en la Asamblea de Madrid. Yo creo que yo venía, y muchas veces se me desliza, yo vengo del tercer sector, del tercer sector de la discapacidad, de una fundación en concreto dedicada y enfocada a la neurodiversidad, pero yo creo que ha sido una legislatura por las aritméticas parlamentarias, porque no había mayorías
bastante fructífera. Y luego yo quería destacar, siempre lo hago porque yo creo que fue un hito histórico, el hecho de que una iniciativa que parte de la Asamblea de Madrid, que llega al Congreso de Diputados, que pasa por la comisión correspondiente, que se vota en el Congreso de Diputados, que luego se vota en el Senado, recupera el voto para las personas con discapacidad y por lo tanto personas que están incapacitadas judicialmente van a poder votar. Ya lo hicieron las pasadas elecciones generales y lo harán en estas municipales, europeas y autonómicas en la Comunidad de Madrid y en otras comunidades. A mí eso me parece un hito importante, aparte del que os he comentado de que la comisión se convierta en legislativa. Yendo un poco al tema, por lo tanto, hemos tenido mucho trabajo en esa comisión, también desde Ciudadanos hemos propuesto, no solamente en la comisión, sino en otras comisiones, iniciativas para las personas con discapacidad que trascendían la comisión. Lo digo porque muchas veces también tenemos nos enfocamos mucho en esa comisión, pero es verdad que las personas con discapacidad también necesitan consolidar sus derechos a la salud, sus derechos a la educación, su derecho fundamental a la accesibilidad, a través de la accesibilidad en los transportes y comunicaciones, a la movilidad en la Comunidad de Madrid y por lo tanto no solamente una cuestión de la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad. Yo creo que Pablo y Nacho ya se lo saben, pero en Ciudadanos vamos a insistir en tres cosas que me parecen interesantes, o nos parecen muy interesantes y nos parecen fundamentales, que son seguir abundando en el mandato que nos da la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en la Comunidad de Madrid, los debes, las cosas que aún no están funcionando, incidir y profundizar en la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad en la Comunidad de Madrid, incidir y profundizar en la inclusión social de las personas con discapacidad, su participación activa en la Comunidad de Madrid y trasladar, así lo ponemos es uno de nuestros objetivos, la necesidad de incorporar la innovación social a todas las políticas integrales de la discapacidad. Por eso vamos a proponer que haya una Dirección General de Innovación Social dentro de la Consejería de Políticas Sociales. ¿Por qué nos parece importante? Bueno, porque creemos que hay un hecho que hemos vivido en la Asamblea de Madrid, que es a través de la configuración del IRPF, las ayudas al tercer sector en general, también de la discapacidad, que se ha producido en la Comunidad de Madrid. Ha tenido dos episodios bastante negros en cuanto a su consecución y creemos que hay que implementar políticas públicas para la sostenibilidad de ese sector. Esto nos lleva a pensar que también las personas con discapacidad necesitan políticas activas en personas mayores, no solamente en jóvenes y en niños, en detección temprana por supuesto, y empezar a darle valor a los proyectos de alto impacto social y a la participación de la ciudadanía en general en la sostenibilidad de los proyectos de tejido asociativo de la discapacidad. Por lo tanto, plantearnos que tenemos que empezar a hacer políticas públicas activas que configuren la inclusión social de las personas con discapacidad, no hacer lo mismo que hemos venido haciendo y a plantearnos proyectos de impacto social para que agentes sociales, asociaciones, proyectos de alto impacto social que impulsen la inclusión social de las personas con discapacidad entren a formar parte también del ecosistema del tejido asociativo en la Comunidad de Madrid. Y vamos a incidir también mucho en el valor, y esto es una derivada de muchos puntos que tenemos en el programa, el valor de la vida independiente y de la asistencia personal. Existe una oficina de vida independiente en la Comunidad de Madrid que funciona hace algunos años,
pero que está muy enfocada a la discapacidad físico-orgánica, no tanto a la discapacidad intelectual o de desarrollo, y creemos que hay que ampliar el foco y apostar decididamente por las fórmulas y las soluciones que hagan más digna la vida de las personas con discapacidad, y en este caso creemos que la asistencia personal podría responder a ello. Ese va a ser uno de nuestros focos, como os he comentado, por resumir: inclusión social, fomento de la igualdad de oportunidades, innovación social, la asignatura pendiente de la accesibilidad universal y diseño para todos en la Comunidad de Madrid, y una apuesta decidida por la asistencia personal. Por ser más breve, si pasamos todos y luego preguntamos, que yo creo que es lo más interesante del debate. Muchas gracias. Vale, creo que ha sido un comienzo muy interesante, una foto muy persuasiva, y vamos a pasar a... Antes, permitidme, yo como improviso en las presentaciones, siempre se me olvida algo, y entonces agradecer al Centro Asturiano de Madrid. Creo que, aunque yo soy socio y lo hago un poco desde casa, pero agradecer al Centro Asturiano de Madrid que acoja este foro, que lleva 25 años, como dije antes, y que acoja estas actividades. Por tanto, nuestra gratitud a la Casa Asturiana en Madrid. Y ahora voy a dar la palabra a Pablo García Rojo, y si me permitís un segundo voy a apagar mi móvil porque ha hecho por aquí un... Mensajes, opciones, seleccionar, mensajes, No quiere. La mayoría de las páginas. Bueno, pues nada, adelante, Pablo. Muchísimas gracias por estar aquí. ¿Sí? ¿Qué? No, pero es que te mete mucho ruido, déjanos igual, vamos a arriesgarnos. Bueno, Pablo García Rojo tiene la palabra. Muchas gracias, Ricardo, muchas gracias por acogernos en esta mesa. Muchas gracias, lógicamente, al Centro Asturiano, a vuestro foro, al Foro de Integración Social del Centro Asturiano de Madrid, y también a esa nueva plataforma de la que nos has informado y que era también convocante, ¿no? O figuraba en la invitación, ¿no? En colaboración. En colaboración. A la invitación al diálogo, pues bienvenida a una voz más que pues yo supongo necesaria, interesante, y bueno, que enriquecerá seguramente el tejido asociativo del mundo de la discapacidad. Yo, como decía antes Ricardo, soy en la actualidad diputado de la Asamblea de Madrid, soy miembro de la candidatura, y bueno, pues he pasado gran parte de esta legislatura en la Comisión de Discapacidad, denominada de Políticas Integrales de Discapacidad. Esta denominación para nosotros es importante, y bueno, también a nuestro entender debe guiar el camino de la acción pública en esta materia, ¿no? Ese carácter integral de resumen de competencias y de políticas que deben hacer plena la vida de las personas con discapacidad. Mi función también como miembro de la candidatura de Ángel Gabilondo, lógicamente, es, y en tiempo electoral, como recordaba también Ricardo, efectivamente hacerme eco de ese mensaje de cambio necesario y de plenitud de derechos que está trasladando Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid, que pretende vertebrar la vida política y la vida social de esta comunidad y convertirse en un proyecto ganador. A nosotros nos parece fundamental estos dos valores, estas dos ideas de cambio necesario y posible, y de la plenitud de derechos, el ejercicio de los derechos, la extensión de los derechos, y estos dos mensajes yo creo que enlazan perfectamente con el mundo de la discapacidad. Por un lado, porque la extensión y el ejercicio de los derechos en orden efectivamente a derechos constitucionales, a derechos universales del hombre y de la mujer, debe ser la regla a seguir por las administraciones y por la propia sociedad, y porque es también necesaria una nueva, creemos nosotros, una nueva visión, una nueva mirada, un cambio en la mirada hacia el mundo de la discapacidad. Hay dos áreas fundamentales sobre las que nosotros también queremos centrarnos, y es la mirada a los mayores en situación de discapacidad,
y la mirada a las mujeres en situación de discapacidad. La mirada a las problemáticas que rodean la vida de los mayores y de las mujeres, lógicamente también los temas de atención temprana y el desarrollo de la vida de la persona que está en una situación de discapacidad es muy importante, pero me parece que esta situación, la de los mayores y de las mujeres, no ha recibido hasta ahora la visión, la óptica adecuada, y sobre todo porque la sociedad está tomando nota de una serie de complejidades, de una serie de problemas y de derechos, lógicamente, que están pendientes de ejercer, que afectan a estos dos colectivos. Fundamental, y sobre la base de todo ello, en primer lugar, la reversión de los recortes presupuestarios. Hemos venido a hablar, lógicamente, veo en el público personas que supongo informadísimas sobre la situación de la discapacidad en la Comunidad de Madrid, incluso más que yo. Efectivamente ha habido recortes, y los recortes presupuestarios siempre afectan a la ciudadanía y a los ciudadanos. La ligazón entre la política, la situación de discapacidad o cualquier otra situación ciudadana, a mí me parece clarísima, y además se traduce en un elemento tan importante en la vida parlamentaria y en la acción de gobierno como es el presupuesto, el ejercicio presupuestario donde se definen los objetivos políticos que durante ese año el gobierno de turno va a llevar a cabo. Y ahí la discapacidad merece una nueva visión, merece recuperar terreno perdido y una visión de futuro que le lleve a ese ejercicio pleno de futuros derechos. Desde luego, desde la visión de la autonomía personal, de la autorrealización de la persona en situación de discapacidad, el disfrute de los derechos de quienes están en situación de dependencia nos parece también un objetivo básico. Y para eso hay que recuperar objetivos políticos, hay que creerse también el tema de la asistencia a las personas en situación de dependencia, y hay que recuperar recursos presupuestarios. Porque nosotros ejes fundamentales. Por lo tanto, el cambio, la plenitud de derechos y la conciencia política en el mundo de la discapacidad debe significar también conciencia presupuestaria. La acción del Ejecutivo, la acción del Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid no puede prescindir, desde luego, del tejido asociativo del mundo de la discapacidad, no puede prescindir del tercer sector, pero debe dar los instrumentos y las políticas necesarias para que esa acción complementaria de la Administración sea también una acción plena. Y desde luego no puede esconderse detrás de este tejido asociativo, como en ocasiones ha ocurrido, lo hemos escuchado en muchas comparecencias en la propia Comisión de Discapacidad, no puede esconderse detrás de este sector asociativo para, bueno, de alguna manera no ejercer los deberes a los que debe hacer frente. Nosotros, desde luego, hemos trabajado en esta comisión, es verdad que ha sido un logro conjunto, tanto de la propia Asamblea como del conjunto de los grupos. Tenemos una comisión legislativa permanente de políticas integrales de discapacidad y hemos logrado llevar al Congreso efectivamente la extensión de voto para personas en situación de discapacidad. Es verdad que lo hemos conseguido entre todos los grupos, es verdad también que el Grupo Socialista ha tenido una posición de inicio muy potente en estas dos cuestiones, propositiva, y que con el consenso de la Asamblea y con el consenso en el Parlamento de los grupos políticos ha logrado hacerse realidad, y nos parecen dos elementos que tenemos que seguir desarrollando. La inclusión laboral, un tema fundamental. La inclusión laboral, no con un tono paternalista, sino encarando el desafío de la integración en el mercado laboral ordinario, forzando modificaciones, forzando cláusulas de la propia negociación colectiva y haciendo posible la inclusión de personas en situación de discapacidad tanto en el mercado ordinario como en el mercado especializado de trabajo adaptado a estas situaciones. Me parece una apuesta importante a concertar con los agentes sociales y con el tejido asociativo de la discapacidad en Madrid, y hacer de ello también un vector económico, el desarrollo económico de esta comunidad, que es la comunidad más rica de España, y por lo tanto debe dar oportunidades a todos sus ciudadanos y ciudadanas, sobre todo se encuentran en una situación como la que estamos hoy debatiendo. Hay que hacer también un examen riguroso de la accesibilidad en el ejercicio y el acceso a los servicios públicos. Nosotros queremos promover una auditoría integral tanto de las situaciones de promoción de accesibilidad en los ámbitos cotidianos en los que nos movemos como en la propia administración.
montón de barreras administrativas, tecnológicas, legales, que hay que borrar y hay que hacer pleno ese derecho de accesibilidad en la administración y en muchos ámbitos, la cultura, el deporte, el disfrute ciudadano. Una persona en situación de discapacidad debe tener acceso al conjunto de actividades que conforman la personalidad de cualquier persona en una sociedad desarrollada y civilizada y como la que disfrutamos en Madrid. Nos parece un desafío importante. La inclusión educativa es también un tema a desarrollar. Creo que hay que hacer una campaña y una labor a largo plazo de concienciación tanto de los del profesorado y de todos los elementos del sistema educativo, de los consejos escolares, de la comunidad educativa en su conjunto y de la propia administración, importantísima, que será una de las verdaderas apuestas del futuro en el mundo de la inclusividad. Importantísimo. Y también, importantísimo, nos parece, ha formado parte, esta reunión de este programa y ha formado parte muchas veces de los debates de la Comisión, la coordinación de lo que podemos denominar la asistencia sociosanitaria, es decir, la asistencia sanitaria a las personas en situación de discapacidad y cómo el sistema, a personas que efectivamente necesitan pues unos recursos de la propia administración para hacer plena su vida, pues deben adecuarse. En ese tránsito también a la tercera edad hay una falla importantísima entre la coordinación sanitaria y la coordinación asistencial que un Estado como el nuestro, que es un Estado de bienestar, y desde luego el Partido Socialista está comprometido con el Estado del bienestar, debe prestar a las personas en situación de discapacidad. Yo tampoco voy a extenderme mucho más, porque si luego nos vamos a repreguntar, o va a haber preguntas, creo yo. Quiero decir también por encima de la mesa que en el tiempo, yo he estado durante 2 legislaturas en el Ayuntamiento de Madrid, esta era mi primera legislatura en la Asamblea de Madrid, y llegué a esta comisión y la verdad es que he visto un tono más de colaboración, de trabajo conjunto entre los grupos que de diatriba política. No es este un tema para el enfrentamiento político, sino para la colaboración, la suma de ideas y, eso sí, en la concepción de lo público y de los recursos presupuestarios que una administración tiene a su disposición, quizás el perfil de los partidos pueda afilarse un poquito más. Pero estamos hablando de personas, de derechos y de situaciones difíciles y esforzadas, y por lo tanto a los partidos lo que nos queda es poner buena voluntad y ayudar. Eso no quiere decir que no podamos diferir en alguna de las opiniones, pero desde luego con ese oído atento al sector asociativo de la discapacidad y a las propias personas individuales, entendemos que encontraremos el camino para llegar a buen fin. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Bueno, creo que las 2 intervenciones que hemos oído, aparte de ser muy interesantes, sí que están creando una especie de elemento de confluencia en el sentido de que los temas de la diversidad funcional y de la discapacidad deben tener un cierto cariz de temas de Estado. Por lo tanto, que desde la sana discrepancia y debate democrático que en todos los temas debe haber, pero que hay una vocación, parece en los grupos, yo creo que muy deseable, y desde esta plataforma democrática de la diversidad funcional, que pediremos luego hablar también en su momento, en el mandato, con todos los grupos, que deseamos mucho que eso sea una realidad, que haya esa vocación de que sea un tema de unificación de esfuerzos, aunque sepamos que lógicamente cada programa pues tiene su propio carácter y existen sus diferencias, lo que es lógico, absolutamente. Bueno, pues ya acabamos la rueda, Raúl, si te parece. Te doy la palabra primero a Nacho y luego te dejamos a ti como última intervención, ¿vale? Entonces, Nacho, tienes la palabra. Ya sé que lo tenéis muy difícil esta vez, pero bueno, tú eres un corredor de fondo, así que adelante. Bueno, muchas gracias. Espera, el micrófono. No, todo que sí. No sé, se me oye bien, ¿no? Sí. Bueno,
muchas gracias, Ricardo. Gracias por tu presentación y por tus palabras. Y ya nos conocemos hace unos años y yo creo que siempre, que él siempre dice que es asturiano y luego hijo adoptivo de Madrid, pero también tiene raíces muy profundas con Valladolid y con la provincia de Valladolid. Yo soy vallisoletano y eso también nos une, yo creo que en amistad. ¿Sí? Tenemos amigos comunes en Valladolid y que la verdad pues, siempre hablan bien de Ricardo Gallo. Bueno, en cualquier caso quería agradecer al Foro de Integración Social la invitación y también a la Plataforma Democrática de la Diversidad Funcional, por supuesto al Centro Asturiano que nos deja las instalaciones para este debate, y luego pues agradecer el acompañamiento en esta mesa, no solo de Ricardo, sino de Pablo, de Tomás y de Raúl, recientemente incorporado. Yo siempre he dicho públicamente y en mis intervenciones en la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad en el Congreso de los Diputados, que para mí todas las personas que trabajan por y para la discapacidad, independientemente de, como decía Ricardo, de su ideología política o de sus intereses políticos, se merecen, en mi caso, para mí, todo el máximo respeto, porque ya el hecho de trabajar por y para personas con discapacidad, independientemente, como digo, de su lógica, ideología, pues para mí ya suponen un respeto, porque de alguna manera están dedicados, dentro de la política se puede dedicar a muchas cosas, pero realmente yo creo que las personas que se dedican a la discapacidad tienen un compromiso especial con las personas con discapacidad. Bien porque tengan discapacidad directa, como es mi caso, o que lo tengan dentro de la familia, como es el caso de Tomás, o porque simplemente tienen, por su trayectoria profesional o laboral, que han tenido relación con la discapacidad, y para mí, como digo, se merece todo mi respeto. Enhorabuena. Y además me encanta lo que ha comentado Pablo sobre ese clima de entendimiento que hay en la Comisión de la Asamblea de Madrid, que evidentemente también ocurría en el Congreso de los Diputados, y yo creo que eso es positivo, ¿no? Porque al final somos adultos, somos maduros, y yo creo que hay que poner por delante de intereses incluso políticos siempre lo que afecta directamente a las personas, y en este caso a las personas con discapacidad. Deciros que desde el Partido Popular, de alguna manera, lo que hemos hecho en el programa electoral, que está publicado y que bueno, pues todos podéis acceder a él a través de la página web del Partido Popular, de alguna manera ratificar la transversalidad que debe tener la discapacidad en todas las políticas, en este caso de la comunidad autónoma. Es decir, que la discapacidad no haya solo medidas que también concretas y específicas en relación a las personas con discapacidad, sino que lo que hemos procurado es que en absolutamente todas las medidas que el Partido Popular en este caso va a implementar, si contiene la confianza de los madrileños, de los ciudadanos, en la próxima etapa legislativa, siempre esté con carácter preferente y relacional las personas con discapacidad. Para ello pretendemos crear, como ya se hizo en el Gobierno de la Nación, una mesa permanente para el diálogo con el tercer sector de la asociación social. Como saben ustedes, en la etapa legislativa anterior se aprobó la ley del tercer sector de acción social, la primera ley en Europa de estas características, y en lo que de alguna manera le da ese gancho de derechos y sobre todo de seguridad para que las entidades del tercer sector de acción social, las entidades que representan a las personas del tercer más vulnerables, entre ellas las personas con discapacidad, tengan ese diálogo permanente abierto con el gobierno, en este caso de la comunidad autónoma. Y eso es lo que pretendemos también trasladar a la comunidad autónoma de Madrid, esa mesa permanente del diálogo con el tercer sector de acción social de la comunidad de Madrid, incluidas las personas con discapacidad. ¿Esto por qué? Porque la visión realmente, la visión política debe ser directa también la visión de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, no solo de los, en este
este caso de los protagonistas, como son las personas con discapacidad, sino también sus familiares, entidades, trabajadores, voluntarios y todo el resto de los ciudadanos. Y la mejor manera, puesto que así funcionó en el Estado de la Nación, es esa mesa en la que se ponen encima de la mesa de carácter ejecutivo, además, es decir, está muy bien hablar de soluciones pero no, esta funcionó a nivel estatal con carácter ejecutivo. Recuerdo que uno de los principales problemas que se pusieron encima de la mesa en el año 2012, cuando se creó esta mesa, era una acuciante deuda de más de 3.000 millones de euros que se debían a las entidades del tercer sector en el ámbito nacional, y lo primero que dijeron, antes de normativa, de legislación, de todo lo que usted quiera, como dice Pablo, el presupuesto tiene que estar ahí. Antes de nada, necesitamos que automáticamente se tomen medidas urgentes para anular y erradicar esta deuda que había entonces de más de 3.000 millones de euros en el sector de la acción social. Y lo que hizo fue, se hizo un fondo de liquidez autonómico específico y concreto para que se pagara todas esas deudas de las comunidades autónomas, de todas, independientemente del color político que fueran, era una deuda que había en todas las comunidades autónomas. Para que se pagara directamente a las entidades sociales, a las entidades con discapacidad. Recuerdo de memoria que en discapacidad pues había unas deudas de más de 600 millones de euros, 300 en centros federales de empleo y 300 en centros de entidades de los servicios sociales. Y bueno, pues lo que se hizo fue dar una prioridad para actualizar, para erradicar esa deuda y que las entidades pues tuvieran un pulmón y pudieran salir de la crisis con una prioridad para que no desaparecieran esas entidades. Y luego, como digo, en el ámbito transversal de todas las políticas del programa, hay una referencia expresa para medidas de acción positiva, lo que antes decíamos discriminación positiva, medidas de acción positiva en favor de las personas con discapacidad. Por poner un ejemplo, en la propuesta que ustedes han podido conocer por los medios de comunicación de las 25.000 viviendas para personas jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad, hay medidas concretas de prioridad para personas con discapacidad. O, por ejemplo, también en relación a la renta mínima de inserción, o medidas específicas contra el maltrato de mujeres con discapacidad, o medidas específicas para las mujeres en el mundo rural, también en la Comunidad de Madrid. Y como también se ha dicho aquí, en relación a la vida independiente de las personas con discapacidad, para que sea más allá de lo que es la discapacidad física, que es verdad que hay un programa de discapacidad física que ha sido pionero en la Comunidad de Madrid, fue pionero de ámbito nacional, pero que hay que trabajar para que pase de ser un programa específico de personas con gran discapacidad física a que sea un programa dirigido de vida independiente al resto de las personas con discapacidad. Y todo ello bajo el paraguas, como también se ha dicho aquí, yo creo que todos coincidimos, de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Tengo que decir que tuve el honor, como ha dicho Ricardo, de estar durante 6 años estando en la dirección del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en la Dirección General de Políticas Integrales de Discapacidad, y tuve que viajar todos esos años a las Naciones Unidas a dar cuenta de lo que había avanzado España cada año en lo que es la aplicación de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Como todos ustedes saben, en el año 2013 las Naciones Unidas concedió al Reino de España, lo recogió la Reina de España, estuve yo en el Franklin Delano Roosevelt, que es por así decirlo, el Nobel de la discapacidad, el premio más importante del mundo de la discapacidad, y fue como consecuencia de las políticas en materia de aplicación de la Convención a la legislación española. Eso no fue un mérito, como también se ha dicho aquí, eso fue un mérito de la madurez que tienen los colectivos de personas con discapacidad en este país. Eso no es mérito de ningún partido político ni de ningún equipo político, sino que es mérito de la sociedad y en concreto de las organizaciones de personas con discapacidad. Esto lo he dicho también alto y claro muchas veces, que desde luego si España somos un ejemplo, que lo somos, en materia de inserción, en materia de accesibilidad, en materia de educación, en muchas materias en relación a la discapacidad, aunque siempre se puede decir, se dirá y aquí saldrá, que quedan muchas cosas por hacer y por solucionar, pero seguimos siendo un ejemplo a nivel mundial. No es gracias a los partidos políticos, que también evidentemente, pero sobre todo y fundamentalmente a la madurez de las personas con discapacidad y de los colectivos, que es un grupo de personas y un lobby maduro en el que no solo reivindica, sino que pone encima de la mesa medidas y soluciones ante los problemas que específicamente
sacuden día a día a las personas con discapacidad. Y luego, por entrar un poco más en concreto, en medidas concretas, pues en relación a la educación, como saben ustedes, y aquí lo voy a decir, también no sé cuánto de tiempo, Ricardo, si no... Pues yo creo que puedes un par de minutitos. Pues, vale, bueno, pues en materia de educación, digamos que en el programa está específicamente concreto que garantizamos la libre elección de los padres de las personas con discapacidad para el modelo educativo de sus hijos, que sean los padres el que elijan, pero también que se garantice que sea el modelo que sea, si es el modelo de educación inclusiva, que se garantice presupuestariamente que las personas, que los padres que decidan que sus hijos acudan al modelo de educación inclusiva tengan absolutamente garantizado tanto los medios económicos, humanos y técnicos para que la educación sea plena. En relación a sanidad también hay medidas específicas en el programa en cuanto a lo que es la formación de los profesionales sanitarios y la eliminación de barreras en los hospitales y en los centros de salud de la Comunidad de Madrid. Podría hablar de medidas específicas concretas que vienen también en el programa, como es programas especiales buccodenitales para personas con discapacidad. En relación a la dependencia, porque también afecta a un porcentaje muy elevado de personas con discapacidad, vamos a proponer en la plataforma con el resto de comunidades ante el Ministerio de Sanidad lo que es la revisión del sistema de financiación. Esto es fundamental para garantizar, evidentemente, el sistema de dependencia no solo de ámbito nacional, sino en las comunidades autónomas. El compromiso que está también por escrito de reducir, o sea, de que en menos de 30 días, en el plazo máximo de 30 días, se le atienda a las personas que soliciten la ayuda de dependencia, bien sea que queden atendidas y que queden designadas ya uno de los servicios que decidan. Y luego la mayor profesionalización de los servicios profesionales, es decir, como también se ha dicho aquí, el incentivar el asistente personal, y el asistente personal no solo relacionado a las personas con gran discapacidad física, sino, como también se ha dicho aquí, otras discapacidades. Y luego también en relación a las medidas de fomento del empleo de personas con discapacidad, como ustedes saben, durante esta última legislatura el incremento de empleo de personas con discapacidad ha sido de un 20% anual, es decir, estamos en las cuotas en la historia de la democracia desde que se tiene en cuenta en los registros el empleo de personas con discapacidad, el mayor número de empleo de personas con discapacidad en España, y lo que queremos decir con esto es que son medidas que han funcionado y por eso queremos trasladar a ese fomento de medidas de empleo a las comunidades autónomas. Entendemos que siempre el empleo de todo el mundo, también de las personas con discapacidad, es la mejor manera de garantizar una verdadera inclusión real, en la vida real de cualquier persona, máxime también de las personas con discapacidad. Muy bien. Muchas gracias. No tengo más cosas, pero me quedo con... Vale, sí. Vamos. Vale, muy bien. Bien, gracias Nacho, y vamos a pasar a la última intervención. Permitidme que diga, antes de darle la palabra a Raúl Camargo, que yo he sido en buena parte culpable del retraso, porque él ya me dijo que tenía el problema, pero yo, en fin, me arriesgué un poco a que tuviéramos que hacerlo así, porque quería sobre todo garantizar que estuviera el mayor número de grupos posible en la mesa, ¿no? Por lo tanto, Raúl, muchísimas gracias por haber aceptado mi propuesta un poco apretada de margen de tiempo, pero aunque hayamos cambiado un poco el orden previsto, no pasa nada, y ahora Raúl tiene la palabra y luego ya abrimos el coloquio. Venga, adelante, muchas gracias. Candidato por Unidas Podemos, Izquierda Unida, Madrid. Muchas gracias, Ricardo. Sí, ya te dije que llegaría con el tiempo muy justo, tan justo que he llegado media hora tarde. Bueno, lo siento, vengo de otra cosa que tenía en Alcorcón y he tratado de llegar lo más rápido posible, pero muy contento de estar aquí hoy, invitado por el foro en este debate. Y bueno, yo he sido vocal durante la pasada legislatura en la Comisión de Discapacidad, ¿no? Aunque quizá tendríamos que intentar también que se adaptara la denominación de la comisión al término que estamos usando últimamente, ¿no? En este sector, que es el de la diversidad funcional, ¿no? Quizá también podríamos promover esto en la Asamblea de Madrid. Y bueno, que no
no ha sido mi tarea fundamental durante esta legislatura, porque yo he sido el portavoz de la Comisión de Políticas Sociales y en ese terreno hay también, como sabéis, muchísimas otras tareas, ¿no? Sí he participado en bastantes intervenciones de la propia comisión y creo que es un sector que tiene una importancia grande en la Comunidad de Madrid, al que tenemos que darle cada vez mayor consideración, ¿no? En primer lugar, creo que las administraciones en general han tardado bastante tiempo en darse cuenta de que este es un sector que tiene que tener primero una atención y una dedicación política en cuanto a planes estratégicos y en cuanto a políticas, ¿no?, dentro del propio sector. Y luego, por supuesto, el sector de la diversidad funcional es un sector que ha tenido muy pocas inversiones, ¿no? Poca participación en el presupuesto regional. Eso es algo que creo que va a ser de consenso, que tenemos que mejorar en la próxima legislatura, ¿no? Y que hay que dedicar más inversión pública, hay que tener más participación, digamos, 100% pública, ¿no?, en este sector, aunque es verdad que es un sector particular y donde hay muchas asociaciones que están compuestas o creadas por las propias familias o por gente que tiene que ver con la diversidad funcional, y que no se puede hablar, por tanto, como en otros sectores de la Comunidad de Madrid, y que yo he criticado, como bien sabe Tomás, ¿no?, en múltiples ocasiones, no se puede hablar tanto de una privatización, ¿no? Aquí hay una situación especial porque hay muchas de las asociaciones que se dedican al contacto, al cuidado, al trabajo con personas que tienen diversidad funcional y que son, no sé, sin ánimo de lucro, y que lo hacen, ¿no?, porque se han juntado distintas familias, ¿no? Yo creo que en esto hay que tener también hay que reconocer, ¿no?, la importancia de esta participación de las propias familias en el cuidado y en la gestión de los asuntos relacionados con la discapacidad. Bueno, por supuesto, la guía que nos impulsa a todos dentro del sector de la diversidad funcional es la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, ¿no?, esa Convención de las Naciones Unidas, que en nuestra opinión no se ha cumplido del todo en la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, que hay ahí una serie de compromisos que, frente a los que queda mucho, ¿no? Nos falta muchísimo en la comunidad, y en nuestra opinión, para llegar a los estándares que se recogen en esta convención, en primer lugar necesitamos mayor participación de los propios colectivos afectados, ¿no? Creemos que hay ahí una tarea también pendiente y que tenemos que contar de forma mucho más activa con la opinión y con la guía de los colectivos que forman parte del sector. Luego, como he señalado, hace falta más inversión pública, ¿no?, no solo de la Comunidad de Madrid, aquí también tenemos que hablar del Estado, de los propios ayuntamientos, ¿no?, que también deberían destinar un porcentaje mayor al tratamiento de este colectivo, ¿no? Pero creo que no podemos seguir estos estándares porque, bueno, es una situación que afecta a un porcentaje creciente de la población, en lo que hay necesidades especiales que tienen que atenderse, no con el objetivo de buscar ningún beneficio, sino únicamente buscando el beneficio social de ese colectivo, y por tanto, bueno, pues en nuestra opinión nos quedamos lejos todavía de los estándares, ¿no? Hay un segundo punto que para nosotros es fundamental, y es la inclusión. Nosotros que todo lo relacionado con la diversidad funcional tiene que hacerse relacionado con el criterio de la inclusión, o sea, no segregando, no creando digamos, una separación cada vez mayor entre las personas que tienen diversidad y los que no la tienen, no tienen otro tipo, ¿no? Porque también habría que hablar aquí, ¿no?, de quien no la tiene, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo que hace falta es que vayamos a prácticas inclusivas, y estas tienen que empezar desde la propia educación en los primeros años, ¿no? O sea, en la educación infantil, en la educación digamos, de la educación en los colegios, en el instituto y también en la universidad. Y en ese sentido, para nosotros es muy importante que se refuerce las inversiones, se refuerce la inversión en el profesorado y en el personal de apoyo en los propios centros educativos, ¿no? Aquí sí que este tema lo hemos trabajado de forma bastante intensa a través de
una ILP, ¿no? en la Asamblea de Madrid, que ha venido por parte de los ayuntamientos. Luego también desde el Grupo Parlamentario de Podemos presentamos otra proposición de ley relacionada con esto, con la necesidad de que se mejore el tratamiento de la educación inclusiva, ¿no? Y que haya más personal de apoyo, haya más profesores para las aulas TEA, ¿no? Que en nuestra opinión, ¿no? Las estadísticas dicen que no se cumple el criterio de 5 por aula, ¿no? No se cumple, y es el criterio que marca la propia legislación, y no se está cumpliendo, y para eso, bueno, pues necesitamos más inversión, como he señalado, ¿no? Y mayor atención a esta tarea, también, por cierto, en la educación secundaria y luego también en la universidad, ¿no? Porque es verdad que bueno, pues todas las reivindicaciones se han centrado mucho en la educación obligatoria, pero en la secundaria, bueno, pues hay también que mantener, ¿no? Ese seguimiento, hay que mantener ese acompañamiento, esas ayudas, esos apoyos, y sin embargo ahí vemos como hay muchas carencias, por no hablar de la universidad, ¿no? Ya es bueno, pues un terreno en el que ni siquiera se ha entrado, ¿no? Y donde también necesitaríamos tener estas inversiones, estos apoyos, ¿no? En cuanto al empleo y la capacitación para el trabajo, creemos que también se está todavía lejos de lo que sería, digamos, mínimamente necesario, ¿no? Hace falta bueno, un mayor porcentaje de personas con diversidad funcional que tienen que, digamos, tener reservado, ¿no? También un cupo para su inserción laboral, y luego mayor formación, capacitación para que estas personas puedan desarrollar también trabajos de todo tipo, ¿no? O sea, que no se tienen que ver excluidos de ningún sector de empleo. Y finalmente, creemos que también hay que trabajar sobre la atención y el cuidado cuando las personas con diversidad funcional se van haciendo mayores, ¿no? Y cuando llegan a situaciones, bueno, a la tercera edad o a situaciones de vejez. Aquí no hay poquísimo, ¿no? Desarrollado. Si ya hay poco cuidado, ¿no? Para las personas mayores en la Comunidad de Madrid, bueno, pues creemos que las personas que tienen diversidad funcional prácticamente no lo hay, ¿no? Y necesitamos que haya específicamente ratios también para cubrir, ratios de personal para cubrir a estos colectivos. Entonces, bueno, en definitiva y resumiendo, creemos que necesitamos mayor inversión pública, más presupuesto, más preocupación y más planes estratégicos por parte de este caso, la Comunidad de Madrid, ¿no? Para dedicarse al sector de la discapacidad, la diversidad funcional, y que para conseguir los ingresos necesarios para poder realizar esto, porque se me dirá, bueno, ¿y eso de dónde lo sacas? Desde la candidatura de Unidas Podemos, Izquierda Unida Madrid en pie, proponemos que haya una reforma fiscal en la Comunidad de Madrid, donde se puedan obtener los suficientes ingresos. Nosotros calculamos que solo recuperando varios de los impuestos que han sido suprimidos en los últimos años por el Partido Popular, el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones, se podrían recuperar en torno a 900 millones de euros, que podrían ir destinados íntegramente a las políticas sociales y dentro de ellas a las políticas relacionadas con la diversidad funcional, ¿no? Creemos que es indispensable disponer de este dinero del que ahora mismo no dispone la Administración, para destinarlo a una mayor inversión pública en este sector. Muchas gracias. Bueno, pues ahora, como habíamos quedado, os voy a dar un par de minutitos a cada uno por si queréis hacer algún matiz, alguna interpelación a algo de lo que ha dicho alguno de los otros representantes, en fin, para darle un poquito más de salsa al debate y que no sean exposiciones ya tan seguidas, ¿no? Vamos a dar entonces en esto un máximo de 8 minutos para que luego ya puedan empezar las preguntas. Entonces, Tomás. ¿Empiezo yo otra vez? Sí, vamos a seguir el mismo orden porque si no, no tengo que repetir. No, el mismo orden sería yo. Nosotros somos los más pequeñitos. Ah, sí. Sí. No, por eso digo, pero... bueno, sería... Vale, sí. O sea, que lo estás haciendo fenomenal. Bueno, yo quería incidir en bueno, algunas cosas que se han dicho, algunas cosas os puedo comentar. Sí me parece que trasladaros un tema. Me he traído el programa de Ciudadanos, pero no he traído en lectura fácil porque es más asequible
y hay un bloque que habla de igualdad social y plena inclusión de las personas con discapacidad. Sabéis, como he comentado, pues hay personas con discapacidad intelectual y desarrollo o incapacitadas judicialmente que van a poder votar y bueno, hemos hecho también el esfuerzo de poner, y bueno, es muy útil no solamente para las personas con discapacidad intelectual, sino porque resume mucho algunas de las temas que proponemos de cara a la siguiente legislatura. Insistir en algo que han dicho otros grupos, que yo creo que no es una tarea evidentemente solamente de un partido o de dos, o que lo llevemos prácticamente al 100% todos en nuestros programas, que es el tema de la inclusión social, de la plena participación de las personas con discapacidad en todos los planos y en todo su ciclo vital, o sea, desde que nacen hasta que finalmente fallecen en la Comunidad de Madrid o en otra comunidad que quieran. Por lo tanto, para nosotros, desde Ciudadanos, también hay una palabra que define muy bien eso, que es ofrecer o impulsar vidas dignas de ser vividas también para las personas con discapacidad, y considerar a las personas con discapacidad ciudadanos de primera, ciudadanos libres e iguales también en la Comunidad de Madrid. Nosotros, en cuanto a atención temprana, hay un tema que está pendiente en la Comunidad de Madrid, por meter un poco más de salsa, como decías, hay una lista de espera en atención temprana que nosotros queremos que desaparezca. Queremos impulsar un plan de accesibilidad universal, pero enfocado a la movilidad en la Comunidad de Madrid, al transporte, a los periféricos, a los autobuses, al metro, para las personas con discapacidad o diversidad funcional en la Comunidad de Madrid. Queremos que haya un plan autonómico de accesibilidad y diseño universal. Diseño universal, diseño para todos. Esto no es interesante solo, que lo es para las personas con discapacidad o diversidad funcional, es para el conjunto de la sociedad, y esto cubriría los derechos fundamentales de las personas con diversidad funcional, a que no sean discriminadas y que no nos encontremos barreras también cognitivas para su inclusión social plena. Esto conlleva que los centros públicos, que los colegios, que las bibliotecas, que los centros de información pública en la Comunidad de Madrid sean, aparte del transporte, sean también accesibles. Apostar decididamente por la plena inclusión laboral de las personas con discapacidad. Impulsar campañas de sensibilización. Es verdad que solamente tenemos Telemadrid y Onda Madrid en la Comunidad de Madrid, pero la visibilización, la visibilidad de las personas con discapacidad, sus historias, compartir sus historias en los medios públicos de titularidad pública en la Comunidad de Madrid es muy importante. Impulsar la cultura, el ocio, el entretenimiento, el deporte accesible para las personas con discapacidad, la asistencia personal, pues hablaba antes, un plan de turismo específicamente accesible también para personas que visiten nuestra Comunidad de Madrid o nuestras ciudades. Tenemos ciudades, cascos históricos importantes, pero personas con discapacidad que quieran visitar nuestra Comunidad de Madrid, y que para estas personas que vienen de fuera o de dentro, que quieren disfrutar de esas ciudades históricas, como puede ser Alcalá de Henares, bueno, pues que sean también accesibles desde el momento en que van incluso a reservar su hotel, ¿no? Bueno, porque algunas cosas más, pero... no he medido los minutos, pero yo creo que he pasado los dos. Pablo. Perdón, Sí. Bueno, vamos a ver si podemos hacer uso... Ahora, no tiene eso. Sostenible el tiempo, porque si no nos vamos a plantar en la hora de la comida. Eso es. Entonces, pues vamos a crear más incomodidad que otra cosa. Aparte que quiero que el público se explaye un poco. Claro. Bueno, yo quiero insistir en primer lugar en algo que sabemos todos y todas los que estamos aquí en relación con las políticas de o sobre o para la discapacidad, y es de ese carácter comunitario, intermediado, de lo que podemos llamar el espacio político de la discapacidad, que tiene un espacio político también de la representación social y política. Es un espacio político intermediado, comunitario, como
como digo, en relación con el tercer sector y con distintas formas institucionales que tienen un carácter muy híbrido, donde se difumina de alguna manera el límite entre lo puramente institucional y lo participativo y lo que podríamos denominar pues la sociedad que toma conciencia del problema y quiere defender sus derechos, ¿no? Parece un escenario muy propicio para intentar cambiar algunas cosas. Lo decía antes, esa visión de cambio que nos propone Ángel Gabilondo para Madrid creo que es necesaria también para el mundo de la discapacidad y el avance en el ejercicio en la plenitud de derechos. Es un avance no solo individual, porque algunas veces las personas por separado pues no tenemos la fuerza necesaria para hacer valer nuestros derechos. Eso se sabe en muchos ámbitos de la vida, ¿no? De la vida comunitaria sobre todo, pero especialmente quizás por ese esfuerzo familiar, ese esfuerzo personal de autosuperación y de autorrealización que una persona en situación de discapacidad tiene que hacer. Necesita esa acción comunitaria y necesita también una administración compensadora, que compense su situación. No se trata de recibir limosna, sino de tener políticas asistenciales que cubran las necesidades vitales de la gente. Y es verdad que se han hecho cosas, es verdad que quedan muchas cosas por mejorar, porque incluso en este ámbito nuestro de la Comisión de Políticas Integrales para la Discapacidad, un ámbito reglado, institucional, cada vez que hemos escuchado a personas que tenían sobre sus espaldas el peso de la representación de otras personas y de sus entidades, o personas que han hablado también de sus experiencias a título más personal, siempre nos hacen ver precisamente el momento de fractura, de distancia entre lo que ponen los papeles y la vida real, entre lo que es la cartera asistencial, en este caso de la comunidad autónoma para personas con discapacidad, y las necesidades reales que aún están por cubrir. Y hay que dar un paso adelante que debe ser también un paso político y social, lógicamente, y que va a requerir un esfuerzo presupuestario adicional, también lo decía al principio, porque el presupuesto, no lo olvidemos, y un director general, es una de las armas políticas más ciudadanas, con toda su aridez y lejanía, una de las armas políticas más ciudadanas y más genuinamente políticas para cambiar las cosas. Y por supuesto que hay que establecer prioridades y por supuesto que hay que gastar más y mejor en la ampliación de esa cartera asistencial, y debe ser, además de la garantía del modelo de financiación, un aspecto fundamental de la relación de la administración con las entidades del tercer sector y con las entidades representativas del mundo de la discapacidad, porque aquí sí cada euro sumado es un euro a favor de la calidad de vida de las personas. Esto es importantísimo que se plantee como objetivo político compartido. Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias. A ver, Nacho. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que no voy tampoco a esgrimir más puntos del programa, porque coinciden muchísimo con el programa de Ciudadanos. Y no es que nos hayamos copiado, digo seguro que no, porque yo he participado directamente en la confección del programa del Partido Popular y seguro que Tomás en el de Ciudadanos. Lo que sí que habremos hecho ambos, y es lo que entiendo que hay que hacer siempre, es haber escuchado directamente a las entidades y a las personas con discapacidad, que son los que nos han marcado un poco el camino de cómo tenemos que hacer el programa. Con lo cual no voy a insistir un poco más en el programa, porque realmente cuando lo estaba comentando Tomás, pues está en el programa del Partido Popular. Sí que es verdad, y esto lo digo, que yo cuando hago referencia al programa y digo que lo tenéis colgado, es porque lo que sí que para nosotros el programa es realmente un contrato en el que medimos luego mes a mes el cumplimiento. Yo tengo que decir que en el programa del Partido Popular de la legislatura, en este caso de ámbito nacional, cumplimos el 94% de las medidas del programa que estaban específicamente y concretas en el programa. Con lo cual, para nosotros es un contrato real en el que presentamos a los ciudadanos antes de las elecciones y que después, cuando finalizan las elecciones, hacemos un balance de lo que ha quedado pendiente para que los ciudadanos puedan exigirnos ese cumplimiento de ese, como digo, contrato que teníamos en el programa. Y luego, en cuanto, por hacer un poco de polémica bien entendida, pues en cuanto a lo que se ha comentado aquí, yo coincido en que es respetable cualquier denominación en relación a las personas con discapacidad. Tengo una buena amiga de Unidas Podemos, Teresa Révalo, en la comisión
para las políticas integrales de la discapacidad en el Congreso, que defendía siempre, como ha dicho Raúl, ¿no? Sí, perdón, Sí, sí, Raúl. en relación a que se debe de utilizar otra terminología, y yo sé que además bueno, pues hay entidades que tienen evidentemente todo el respeto y mucha representación también que abogan por esta terminología, pero sí que es verdad que mientras yo creo que desde el punto de vista por lo menos oficial y formal tenemos que hacer caso de lo que dice, como aquí habéis reconocido todos, la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el que habla de personas con discapacidad. Yo creo que acota mucho el término y lo que eso para mí garantiza de alguna manera, en cualquier caso, como digo, es muy respetable cualquier denominación y también, evidentemente, lo importante no es la terminología, sino también el contenido, ¿no? Y en cualquier caso, yo que llevo 28 años en silla de ruedas y que yo he sido por escrito en mis certificados de todo, he sido minusválido, inválido, que he tenido terminología, pues al final lo que importa es, evidentemente, la garantía de los derechos y que se le trate igual que a cualquier otra persona. En cuanto a lo que es por ejemplo, bueno, pues por otro de los temas que se ha hablado, ¿no?, de la accesibilidad cognitiva, nosotros que proponemos en concreto es un plan específico de accesibilidad cognitiva en el programa, hablo en el programa de la Comunidad de Madrid, en el que también, evidentemente, esté contemplado la lectura fácil para todo el plan de la Comunidad de Madrid, es decir, para toda la Comunidad de Madrid. Y también un plan autonómico de accesibilidad urbanística, transporte, comunicaciones y nuevas tecnologías. Y bueno, pues... Muchas gracias, Nacho. Lo único decir que en la convocatoria, como veis, hemos utilizado la doble denominación porque entendemos, los organizadores, puede ser que estemos equivocados, que en términos sociales y ciudadanos se está imponiendo mucho el término diversidad funcional por su amplitud y por su modernidad, que en términos jurídico-políticos sabemos que el término en uso sigue siendo vigente discapacidad. Por lo tanto, creo que son... personas con discapacidad. Sí, personas de la... Bueno, sí, era para limitar. Pero quiere decir que podemos, creo, usar legítimamente ambas cuestiones. Bueno, adelante, Raúl, te hemos puesto el último como si fueras el primero, y a lo mejor es que vas a ser el primero, igual es un augurio. Tienes la palabra. Bueno, sí, ojalá. Respecto a lo que he comentado antes, y por añadir, es verdad, no había mencionado los problemas que tenemos en la atención temprana en la Comunidad de Madrid. Yo creo que esto es un déficit enorme, ¿no?, el que hay una lista de espera grande en este ámbito, y bueno, pues creemos que hay que solucionarlo. Esto, por supuesto, también depende de tener mayor capacidad de inversión, que haya más centros en los que se puedan atender. Por ejemplo, somos conscientes de que el CRECOVI está en niveles de saturación, incluso el personal allí, ¿no?, porque lo hemos ido a visitar varias veces, están en situaciones, bueno, pues, de bastante estrés laboral y con muy poca muy poca ayuda, entendemos, o sensibilidad en este caso por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid en la pasada legislatura, ¿no? Y esto es un problema que tenemos en la Comunidad de Madrid, que se ha denunciado bastante en la Asamblea durante esta legislatura, y que tendríamos que solucionarlo, ¿no? Y más allá de esto, ¿no?, tampoco me ha dado tiempo antes a comentar, yo creo que hay que hablar también del propio personal que se dedica a trabajar, ¿no?, sobre todo lo relacionado con diversidad funcional o discapacidad. A mí me gusta más lo primero, pues entiendo que por supuesto también podemos ir usando lo segundo, ¿no? Y creo que aquí también, como ocurre en otros ámbitos de la Comunidad de Madrid, ¿no?, relacionado con el trabajo social, con el trabajo que tiene que ver con el cuidado también, en algunos casos de personas, pues hay que avanzar mucho, ¿no? Hay que avanzar mucho. O sea, buena parte del personal que también se dedica a estas tareas está con niveles de saturación o de estrés muy grandes, con jornadas laborales
enormes y con salarios que suelen ser muy bajos. Entonces yo creo que aquí, si queremos también que todo lo relacionado con las políticas para la discapacidad mejore, tenemos también que ser conscientes de que el personal que se dedica a esto tiene que tener y tiene que contar con buenas condiciones laborales. Y así como lo hemos defendido en otros sectores, ¿no? en el seno de la Comunidad de Madrid, en este también, porque somos conscientes de que existen otras situaciones. Por supuesto, el ejemplo concreto del CRECOVI, pero hay más, ¿no? Hemos visitado algunos centros más de los que hay en la Comunidad de Madrid y, bueno, pues en todos ellos siempre, ¿no? Intentamos reunirnos con los comités de empresa o con la representación de los trabajadores y las trabajadoras en ese centro, y lo que nos transmiten es que, bueno, su situación laboral no es buena. Por tanto, en un sector además que requiere tanta atención y tanto cuidado como este, creemos que hay que tener una especial sensibilidad hacia estos trabajadores y trabajadoras y mejorar sus condiciones laborales. Bien, pues muchísimas gracias a los cuatro. De verdad que os estamos muy agradecidos aquí en el foro y en la plataforma por esta participación, y ahora pedimos que os sometáis un poco, si puede ser en una dinámica de 1 minuto de pregunta o 1 minuto de respuesta para que podamos ir rápido. Tomás, ¿me ayudas a coger las palabras? Digo, pues, ya que estás aquí a mi derecha, a la diestra. Marina. ¿Hay muchas? Sí. Venga. A ver, soy Marina, bueno, me represento a mí misma, aunque pertenezco a Cota Cero y a la plataforma de diversidad funcional. Vamos, a ver, las propuestas que hacéis, perfectas, pero ¿quién controla que no se cumplen las leyes? Para los que no han gobernado se supone que un poco de perdón tienen, pero para los que han gobernado durante mucho tiempo no tienen perdón. Ninguno ha hecho alusión a la rampa que he tenido que subir con la silla. Parece mentira que el Iba a hacerlo yo al final, Marina, iba a hacerlo yo al final, pero bueno. Ya es igual, tú a lo mejor, bueno, pero lo de la silla de ruedas, yo también tengo una amiga, Virginia Felipe, que se hubiera negado a subir esa silla, a esa rampa, porque es para matarse, literalmente. Yo esa rampa la subí hace 6 o 7 años y no pensé que era la misma rampa que tenía que subir sin pasamano, porque es, por lo menos quita miedo, pero es que hay espacio para hacerla más grande. ¿Por qué no se cumple la Ley de Accesibilidad Universal? 29 de noviembre 2013 del 2017, de diciembre del 2017. Llevamos retraso y parece mentira que me habléis de propuestas y de leyes que no se han cumplido desde hace años. Entonces, la persona de Unidas Podemos es la única que ha abarcado un poco más todo el ámbito de la diversidad funcional. Y yo me gusta llamarlo diversidad funcional. Se incumple todo. Me parece mentira que el partido del PP diga que somos un ejemplo. Ni la Convención de las Naciones Unidas, ni nada, hombre, respecto a otros países, por supuesto que sí, pero a otros países respecto no. Te hablo desde la persona que tiene un 84% de discapacidad, la mínima ley de dependencia concedida, tardé 7 años en que me la concedieran, no tengo ayudas para nada, solamente mi humilde pensión. Entonces, yo voy por Madrid en transporte público y os aseguro que el transporte público no es accesible. El Ayuntamiento de Madrid se está molestando un poco más, se supone que por todas las reivindicaciones que estoy haciendo para que la rampa funcione, de que funcione. El metro, nada de nada, el metro no es accesible. Parece mentira que estemos hablando de la Comunidad de Madrid o del Ayuntamiento de Madrid, me da igual. Pero desde el gobierno, tantos años como se ha gobernado el PP, que no se hayan cumplido las leyes, es vergonzoso. Pero Marina, ya es muy largo. No, pero la ayuda... Está muy claro. Un segundito, perdóname un segundito. Oye, no, pero es que ayuda sociosanitaria. ¿Cuántas preguntas hay? Seguramente no tantas o tan... ayudas sociosanitarias no hay.
No hay, que las propuestas que dice el PP, que las hay, por favor que me las digan. No hay camas o camillas ginecológicas, no las hay. No hay protocolo de sanidad, no lo hay. Por favor, que se cumplan las leyes. Gracias. Muchas Y gracias. perdonad, Marina, pero es necesario. Marina, muchas gracias. Es que Gracias. he dicho un minuto y una cosa, sí que el personal del centro está informado y por favor cualquier persona que venga en silla de ruedas y sola, que pida ayuda al personal del centro para evitar ese riesgo. Eso no es accesibilidad. Se va a reformar No, ¿cuándo? Vale, No. Armando está ahí disponible. en unos meses, en 2 o 3 meses, porque ahora no podemos. Bien, ¿quién quiere Pero está contestar? previsto con reformar. ¿Preferís que... Va a intervenir después ahora Carmen Bonet. ¿Eh? Lo estoy yo cogiendo. Un segundito, pero ¿preferís que hagan las preguntas y luego hacéis una ronda? Pues Carmen Bonet ahora. Sí, Carmen Bonet. Carmen Bonet, que es la presidenta de la plataforma, tiene la palabra. Yo voy a hacer afirmaciones que no voy a poder motivar por falta de tiempo, obviamente, pero sí que no por eso voy a dejar de hacerlas. Yo con la música y la compraría, bueno, menos a Nacho, que me parece de un autocomplaciente, que seguramente a él le va muy bien la vida, pero como ha dicho Marina, al resto del mundo no le va muy bien. Me voy a centrar solo... Alusiones políticas, pero no personales. Bueno, vale, yo lo de Nacho como Partido Popular, no es que le gusta Nacho, quiero decir que el tema que habéis hablado, todos habéis insistido mucho, que tenéis como interlocutores a las organizaciones, y que son, sobre todo, por eso. Vuelvo a comprar la música, qué bonita suena, pero la letra, ¿qué representan de verdad las asociaciones a las personas afectadas? Porque desde luego el CERMI a mí no me representa, por poner un ejemplo. ¿Tenéis algún mecanismo de control para verificar si hay un mínimo de democracia en esas organizaciones con las que trabajáis y en las que descansáis toda la actividad? Porque realmente yo creo que mandan más ellas que los políticos. Porque desde luego, la que conozco, que es la ONCE, democracia cero absoluto. Interés por sus trabajadores cero absoluto. Los vendedores están machacados. El empleo de la ONCE da vergüenza. Entonces, a mí me parece muy bien que os apoyéis en las instituciones que aglomeran y que juntan a las personas, pero desde luego creo que un poquito de sensibilidad y un poquito de seriedad en este tema deberíais de vigilar con quién os jugáis los cuartos y cómo estáis dando el servicio a los usuarios realmente interesados, a los ciudadanos. Vaya. Entonces, mi pregunta es esa, si hay algún tipo de preocupación o de control o de planteamiento respecto a la calidad democrática y a la participación y a la representación real de esas instituciones con las que trabajáis. Y luego, pongo por caso, que la ONCE no esté en la ley de transparencia, para mí que no tiene nombre. Y ya lo insisto porque el minuto se acaba. Bueno, muchas gracias. Carlos. Carlos Martínez. Sí. Yo quería decir que es cierto, como os he dicho antes, que las personas con diversidad funcional se acaban haciendo mayores. Pero es más cierto aún, si cabe, al menos en número, que una parte enorme de los mayores, y por ahí acaban todos, excepto los que acaban antes, acaban teniendo muchísima diversidad funcional y muy jodida, por cierto. Muy jodida. Y, por ejemplo, se encuentran con un pequeño problemilla, entre otros muchos, la comida que se les da. Habréis oído seguramente debates de los últimos días, la comida que se les da, pues es de calidad tan lamentable que entra claramente en el campo de la malnutrición, en muchísimos casos. Hay quien dice que incluso más del 50%. Bueno, no sé qué porcentaje. Que no es pequeño, es lo que no cabe duda. Hay personas que están con problemas importantísimos de vivienda. Me refiero a los mayores. Mayores con problemas gravísimos de diversidad funcional, como en el caso recientísimo de Alcorcón, que no me acuerdo qué partido está por ahí, pero en fin, debe haber alguno en concreto, ¿no? Hay problemas de maltrato, de violencia contra las personas con dependencias múltiples. Y hay una cuestión que es importantísima, es ¿quién controla las instituciones estas, el tercer sector? ¿Quién controla los impuestos? ¿Quién paga los impuestos y qué impuestos paga? Y para saber esas cosas es muy y saber qué resulta saber, es importantísimo saber quién tenemos en las instituciones. Personas que sean partidarias, diputados que sean partidarios de que los impuestos los paguen los que más tienen, o otro tipo de cosas. Por último, decir que estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Carmen Bonet y también la compañera anterior, y añadir que si el papel lo aguanta todo, y véanse algunos programas electorales en que se pueden decir cosas que tienen que ver poco o nada con la realidad, pero por lo que veo los micrófonos también lo aguantan todo. El resto. Sí. Hola, buenos días.
intentar ser breve y abundar un poco en lo que ha dicho al principio Marina, hablar a título individual, agradecer a los 4 que están aquí y a las asociaciones que intentan hacer las cosas mejor unas y peor otras, como también ha señalado Carmen, el pensamiento al que me adhiero, por lo que corresponde a mí es que soy ciego total. Digo un poco para todos los partidos que están representados, quizás no tanto para Tomás, porque estamos en esta plaza y ojalá haga cosas ágiles cuando llegue el momento. Vamos, la deambulación, es decir, es un peligro salir de casa, es decir, motos aparcadas donde no se deben, las mesas esas que ponen para fumadores que te las llevas por delante. Yo he estado un año de baja por un traumatismo. Es decir, los coches, nadie alude, todos promocionan los coches eléctricos porque evidentemente son buenos para el medio ambiente, pero en Estados Unidos, que hacen mal tantas cosas, a lo mejor Nacho lo sabe, es decir, les obligan a emitir un ruido, aquí no. Más las bicicletas, más los patinetes, etc. Hablo de Madrid capital, pero supongo que en las otras ciudades de la periferia de la comunidad será lo mismo. La deambulación es un desastre y a las 10 menos cuarto nos quitan los semáforos sonoros allá donde están, que no es siempre, con lo cual o te ayudan o no puedes salir de casa. Entonces, libres, no lo sé, creo que no del todo, y iguales desde luego para nada, Tomás. Una frivolidad, que parece toda frivolidad, pero bueno, por integrar también al PSOE, es decir, INAEM, yo soy abonado a la OCNE, perdón, la Orquesta Coral Nacional de España. Ayer manda el avance del programa de la temporada que viene, 80 y pico páginas, en un formato no accesible para ciegos. Yo esto llevo reclamando años sin hacerme caso. Hay un teléfono en el que te atienden muy amablemente, digamos, pero no te hacen ni caso, con lo cual, ¿para qué existe ese teléfono de atención al abonado si al final cosas de primer nivel, pues no las contemplan? Insisto que es muy frívolo porque evidentemente hay problemas como la atención temprana, como la vejez añadida a la diversidad funcional, yo también voy para viejo, entonces, que evidentemente son más clamorosas, la vivienda, etc. Y también un poco para Nacho, yo sabes que soy veterano de adopción, formación y matrimonio, Nacho. Es decir, yo he solicitado aquí por 2 veces la dependencia, soy una persona ciega total, te digo, con traumatismos en las manos, etc. Por supuesto, me la han rechazado. Entonces yo digo, yo no necesito, gracias a, de momento, una contribución económica. De momento, nunca sabes lo que te puede pasar, y tú, etcétera, etcétera. Ahora, lo que no es normal es que una persona ciega total con dificultades me rechacen y me califiquen de 14 sobre 25. Y además ni siquiera me lo comunican, con silencio administrativo después de tiempo. Ahora lo he intentado por segunda vez, tampoco tengo grandes esperanzas, visto lo visto. Entonces, ¿para qué ponemos en marcha esos mecanismos tan estupendos, digamos, de trato a las personas, si al final no sé con qué criterios se califican las cosas? ¿Quién controla a los funcionarios que llevan a cabo luego esos protocolos que a veces de tan abigarrados ni se entienden? Perdonad. Gracias. Siguiente. Carolina. Hola, buenas. Bueno, yo colaboro con una asociación que se llama Solcom, que es en defensa de los derechos de las personas discriminadas por su diversidad funcional. Voy a hacer referencia al tema de la educación inclusiva porque cada día recibimos casos de niños que son discriminados por su diversidad funcional y que no les dejan, pero dicho que se va a garantizar la elección de colegio. No se garantiza la elección de colegio cuando los padres quieren llevar a sus niños a un colegio ordinario, que vayan con sus hermanos y con la gente del barrio, porque no se dan los recursos y se les invita a que vayan a otro centro porque se les dice no, es que van a estar mejor atendidos. No, hay que derivar esos recursos y no seguir segregando, excluyendo bajo un modelo médico rehabilitado a esos niños en colegios específicos. Por otro lado, decís también que por qué no van a secundaria, universidad y tal. Se hacen unas adaptaciones curriculares que luego no se deja titular a los niños y hay que abogar porque puedan titular normal y puedan seguir con sus estudios como cualquier otro. Concienciación a largo plazo. Llevamos desde el 2008 que se ha ratificado la convención, hace 11 años y todavía seguimos. No es concienciación, hay que actuar, o sea, desde ya, y creo que en esto estamos todavía. O sea, acaba de salir desde la convención, desde el comité, se ha mandado un escrito contra el Estado español, se ha dicho que se están haciendo las cosas muy mal y se sigue generando colegios, se siguen invirtiendo en esos centros en vez de en educación inclusiva. Entonces creo que esto hay que tomarse mucho más en serio de lo que es. Muchas gracias, Carolina. Nuria. Hola, yo soy participante en la oficina independiente de la que habéis hablado, de la Comunidad de Madrid, y bueno, era un poco ya
tanto PP como Ciudadanos han hablado de esta oficina. Quisiera saber qué plan tiene el resto de las formaciones políticas respecto al tema de la oficina de vida independiente y de la asistencia personal para personas con discapacidad, diversidad funcional. Y bueno, se ha hablado de ampliarla a personas con discapacidad intelectual, lo cual me parece muy interesante, pero también actualmente hay lista de espera, vamos, para las personas con discapacidad física. Tampoco hay una regulación específica respecto a la asistencia personal, que yo creo que sería bastante necesaria, porque es una figura muy específica laboral y debería tener su propia regulación. Es difícil a veces encajarla en otras regulaciones y, bueno, incluso plantear la asistencia personal más allá de los 65 años, ¿no? Como yo ya me voy a hacer, pues veremos qué pasa, ¿no? Cuando cumples los 65, que te quedas sin nada o qué es lo que sucede, ¿no? También sería interesante poder ampliar la edad o incluso el hecho de, porque actualmente los requisitos son que trabajes o estudies, que yo tenga nada de trabajar o estudiar, pero bueno, puede llegar un momento en el que no pueda estudiar o trabajar, ¿no? Y por eso seguir necesitando igual asistencia personal. Bueno, esperamos. Muchas gracias, Nuria. ¿Algo más queda? Manuel. Sí, yo vivo en una colonia que hasta ahora le llaman San Juan de Mata hasta que quiten el San, como Lourdes. Esto, ir por allá, por esas aceras, es como ir por una trampa. Les llamamos el barrio de los toreros porque todos llevamos bastón. Las aceras están deshechas, totalmente deshechas. Un día vi pasar por allí unos como inspectores, miraron y volvieron. Llevan como 6 o 7 años que allí no se hace nada. Terrible está. Tenían que pasar un día a verlo. Y luego, al lado han hecho... Repite el nombre del base. San Juan de Mata se llama la calle, en Nuestra Señora de Lourdes, que han quitado allá el colegio. Nuestra Señora ahora se llama un nombre francés, Lourdes. Esto, y al lado, yo vivo entre la casa de campo y el Príncipe, la casa de campo y Batán. Y luego, saliendo a la casa de campo, es terrible, las aceras están todas levantadas, muy levantadas. Y como yo digo, beso más la acera que a mi esposa, porque de continuo es caerse, tropezar. Me dicen, mira el suelo. Yo no me gusta ir contando baldosas, yo quiero mirar aquella maravilla de la casa de campo. Han hecho un círculo de bicicletas, para las bicicletas, pero es para las personas mayores, porque tenemos miedo de andar por la acera. Y entonces, cuando pasa un ciclista, que esto es de bicicletas, y pasa un ciclista cada 1 o cada 2 horas, y lo usamos los mayores, y es nuestra suerte. Quisiera que un día, yendo a la tierra, pasaran por aquel lugar maravilloso. Muy bonito lo que has dicho, muy bonito, pero real. Hubo un alcalde, perdón, un alcalde aquí que le llamaban el profesor, que según hoy decían que las promesas políticas son para no cumplirlas. Y es así, lo siento. Cristina. Sí, buenos días a todos. Vamos a hacer una... Si os parece que vamos a darles un espacio de respuesta porque van muchas preguntas ya. ¿Queda mucha, Ramón? ¿Cuántas quedan? Pues me quedan 3 y una aclaración. Bueno, pues entonces... Junto con Cristina 4. ¿Las acabamos? Entonces, Sí. adelante, Cristina. Yo voy a tratar de extenderme al minuto. Daré las gracias a los señores que están aquí, porque son señores, y al público, y os está escuchando a todos, y tenéis muchísima razón. Tengo una discapacidad visual muy grave, ceguera bilateral, aparte voy conectada a una máquina 24 horas al día, pero pese a todo tengo varias carreras universitarias, hablo 4 idiomas y estoy estudiando un doble grado en Bellas Artes y Turismo. Estoy en el 2º curso y hace unos meses he recibido la carta de la vicerrectora diciendo que no es posible que yo continúe. Presenté un recurso de alzada
y bajo el silencio administrativo no me contestan. Se acaba el curso en mayo y para poder continuar estudiando el tercer curso me tengo que ir a un contencioso administrativo. Además, la unidad de apoyo a los estudiantes con discapacidad en la URJC les digo a todos que no funciona porque ya se lo dije al rector. Yo todo lo que digo lo digo vía registro. Tampoco me han contestado. Y por último, me han adaptado asignaturas que yo tenía con un notable 8, me han puesto un aprobado 6, con 5 matrículas de honor se han convertido en sobresalientes, el recorrido tampoco me han contestado. Le he pedido a los señores que están en la mesa para que por favor tengan a bien leerse estos expedientes y si quieren contactar conmigo a través de la web se lo agradezco. Muchísimas gracias. ¿Qué universidad has dicho, perdona? Rey Juan Carlos. La Universidad de Juan Carlos. Deciros, no, los profesores, no, lo he dicho los por profesores, repetir, es que los profesores son excelentes, perdón. Y el campus también. Y yo estoy colaborando en un proyecto de la Unión Europea Arches y estoy ayudando al Museo Thyssen-Bornemisza y Álvaro Galiano a hacer sus cuadros accesibles para ciegos gracias a lo que estoy aprendiendo allí. Quien no funciona son los órganos de gestión, es la administración. Yo tengo profesores. No sabemos cuál es el problema. Más Madrid se lo pasamos. Más Madrid se lo pasamos que... Es que he traído porque me han dicho que venían 5 formaciones y no lo veo. Sí, pues lo tendré. No, es de PP, PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos y Más Madrid. Es que yo no lo veo. Espere, que hay aquí uno. Claro, es que los que no veo. Es que se me ha ido antes y el Gastón. Perdón, Nacho. Es que, claro, yo entre Magulto, ese es el tema de los que no vemos. Pueden contactar conmigo a través de mi Luego web. me das a mí el de Vox, así me quedo yo. Tú eres Ricardo, ¿verdad? Sí. Dáselo ya a Ricardo. Bueno, no sé si dije al empezar, perdonad, que los partidos, hemos invitado a los 5 partidos que tienen hoy gente en la Asamblea de Madrid, que es representantes. Por eso Vox no está invitado porque todavía no lo tiene. Si luego lo tiene, pues en otro momento, por razones democráticas, obviamente, nos convocaremos. Bueno, el señor Quintiana. A ver, yo soy familiar de personas con diversidad funcional y mi crítica es en verdad para todos los partidos, porque en principio lo que oigo me suena pero que muy bien, pero después resulta que vosotros mismos no practicáis lo que predicáis. Es muy fácil hablar de lo que vais a hacer con los fondos públicos de todo el mundo cuando ustedes en vuestras propias casas, en vuestros propios partidos, no practicáis eso. Vuestras sedes de los partidos no son accesibles. Los sitios web de vuestros partidos no son accesibles. Los documentos, los programas electorales que facilitáis en los sitios web no son accesibles. Entonces, ¿cómo me voy a creer que vais a preocuparos por la accesibilidad cuando vuestra propia casa no lo hacéis? Esa es mi queja. Siguiente, Ramón, Pilar. Pilar, sí. Buenos días. Yo soy Pilar y represento a una organización que trabaja con personas con discapacidad intelectual y quería preguntarles a todos los representantes de los partidos en la mesa qué piensan o qué piensan proponer para que las personas con discapacidad intelectual cuando terminan la enseñanza obligatoria, normalmente ellos la terminan muy mayores ya, con 20 años, qué propuestas de formación para el empleo proponen para que estas personas tengan realmente posibilidades de empleo, porque hasta ahora tienen muchos problemas principalmente por la formación. Entonces, ¿qué propuestas de formación adaptada para estas personas que realmente tengan posibilidades de inclusión a través del empleo reales? Me gustaría saber qué proponen. Muchas gracias, Pilar. Rosa. Sí, hola. Un minuto ya, que estáis todos muy cansados. Bueno, primero dar las gracias a todo el mundo por estar aquí y por aguantar el chaparrón de la gente. No se oye. Que digo que primero dar las gracias y que darle gracias a ellos también por aguantar el chaparrón de la reivindicación de los discapacitados, que somos bastante duros. Pero yo solamente solo es una petición. O sea, hace 20 y tantos años
Yo salía por Madrid y había una normativa, digo, estos 20 años que he tenido 2 perros guías, y me pega un susto cuando he terminado he vuelto a circular con bastón. Entonces, hace 20 y tantos años, todo Madrid, hay una normativa que sigue vigente, que es que tiene que haber 1,5 metros de tránsito libre entre las fachadas, no solo para las personas con discapacidad, sino para todo el mundo, para bebés, para carritos y tal. Resulta que ahora, después de 20 años, antes se quitaron hasta los toldos que colgaban de las tiendas, de los centros comerciales, todo para que se circulara absolutamente libre en ese 1,5 metros. Ahora resulta que el señor del bar coloca el tablón en mitad de la fachada, la señora de las flores, el tío, en la propia ONCE, que saca el kiosco y lo pone en la esquina de no sé dónde. Y yo digo, ¿este kiosco de quién es? Voy a protestar y me dice, no somos de la ONCE. Digo, pues esto sí que es bueno. Es intransitable Madrid, es intransitable y es una norma súper baratita. Es simplemente decirle al señor del bar que no puede hacer una zanja en su puerta, una zanja. He denunciado al ayuntamiento ya, por lo menos 2 o 3 veces, por caerme en zanjas, que no está mal, ¿eh? Una cosa, esta no me caí porque vino un señor y me dijo, cuidado, que te vas a caer. Es intransitable Madrid, es baratísimo hacer eso. O sea, hay cosas que son muy complejas. Yo he trabajado en la educación temprana 25 años y sé lo que digo. Y sé que la educación es complicadísima, no creo que pueda integrarse a todo el mundo en absoluto. Me parece un error decir que la inclusión para todos es no saber qué tipo de discapacidad hace falta. Hay cosas muy diversas, englobar la discapacidad en un solo concepto es loco, porque hay gente que lo que le falta es que le falta media pierna y hay otra gente que es prácticamente un ser en estado vegetal. O sea que el concepto de discapacidad es muy amplio, el de diversidad funcional es mucho más amplio. Creo que no son conceptos intercambiables. Creo que hablamos con bastante ignorancia de las cosas. Bueno, no sé si ignorancia, superficialidad, ¿no? Pero en todo caso, por favor, yo solo pido que se cumplan las normas y las baratas, por favor, solo las baratas, pero que se cumplan. No podemos seguir hablando de flores y de margaritas. Es imposible que el ser humano ahora mismo se le resuelva todo, y desde la discapacidad más. Pero hombre, cosas obvias. A los niños no se les puede dar de comida basura, y las aceras tienen que estar libres. Y ya no solo para la discapacidad, es para todo el mundo. Y perdón y gracias. Ahora una aclaración de Carmen Bonet. Oye, pero yo quería decir solamente quería decir... Sí. No, simplemente que haber mencionado la ONCE... Aclara Carmen y resolvemos la palabra perdón. Que quería decir, que quería aclarar que cuando yo había dicho que la ONCE tal, que no achaca a sus trabajadores, etcétera, es la dirección actual. No estoy hablando de la institución contra la que me parece que si no existiera probablemente habría que inventarla. Y visto el aluvión, igual Ricardo tendríamos que repetir otra convocatoria, no sé. Pero vamos a hacer una postelectoral que va a ser mucho más interesante. Un momento, Ricardo. Espera, no, espera que el que modelo soy yo. He aprendido de don Manuel Marchena que el que modelo soy yo. No, hay otro peor. A ver, ¿quién es el siguiente? Se me olvidó apuntar a Ricardo. Ricardo, adelante, don Ricardo, venga. Bueno, yo he escuchado durante 30 minutos coincidir en un principio general de intenciones y me ha hecho mucha gracia porque nunca jamás he visto un debate con tanta aquiescencia, con tanta coincidencia. Yo, si fuera representante político, sentiría un especial sonrojo cada 4 años, porque hay cuestiones que son históricamente asignaturas pendientes, no de ahora. Es decir, hay una oficina en la calle Londres, en Ventas, de la Seguridad Social, que solo tiene escaleras de caracol y pinas, en las que una persona con silla de ruedas no puede ir jamás. Tiene que irse a otra oficina. Pero esto no es de ahora, hace muchísimo tiempo. Madrid, y no me gusta descender a la casuística individual, porque me parece que estaríamos 3 días hablando, pero Madrid es una ciudad invivible, absolutamente invivible. Y no digo Madrid, la Comunidad de Madrid. Y yo, insisto, si fuera representante político, que no lo soy afortunadamente, sentiría un sonrojo especial que cada 4 años tengan que decirme lo mismo, resulta, y saber que además no lo voy a resolver. Nada más. Bueno, muchas gracias. Amigos de la mesa, que lamentablemente solo son amigos porque no hemos podido trabajar por la paridad en esta mesa, aunque también lo he intentado, lo digo de verdad, pero bueno, esto, como cada partido momento tiene su prioridad, pues, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no pensaba que os lo iba a poner tan difícil.
Entonces, bueno, yo lo que os pedí ahora a los cuatro es que en una intervención telegráfica tratáis de poner el punto candente que os parezca de las intervenciones que ha habido, que han sido en un tono muy crítico. Me alegra por ello, en el sentido de que este debate tiene una realidad de fondo fuerte, pero por otro lado, pues no os lo quisiera poner tan complicado. Entonces, ahora vamos a seguir el orden. Empezamos por el orden de menor a mayor. Empezamos por Tomás de nuevo, que esta legislatura igual subirse. Bueno, yo primero quería decir con todo mi cariño a Nacho que el programa de Ciudadanos no es el programa del Partido Popular. Nosotros tenemos nuestro propio programa, podemos coincidir en algunos temas, en otros discrepamos y en otros, claro, lo digo por aclarar al público que hoy amablemente nos acompaña en el debate. Ha habido muchas... Yo antes quería adelantar a todas las personas que se han puesto con toda la razón críticos con la accesibilidad. Es que es cierto, o sea, no podemos decir que no, es cierto. Los casos concretos que habéis comentado de algunos barrios, del tema incluso la persona que ha comentado la accesibilidad en los partidos políticos. Yo dentro de mi partido soy muy crítico con eso, porque tiene que empezar en las sedes, tiene que pasar por las webs. Nosotros hemos convertido, y otras fuerzas políticas también, nos comprometimos en su día en la Comunidad de Madrid a hacer los programas accesibles en lectura fácil, ya están, pero es verdad que bueno, choca un poco esa predicar y luego dentro de las propias organizaciones no. Entonces, lo que se refiere a accesibilidad accesibilidad universal, diseño para todos, es verdad que está pendiente y que la ley, lo ha hecho la primera de las preguntas, se nos ha pasado. Sobre el tema de Solcom estamos de acuerdo. Nosotros en el Congreso de Diputados y en el Senado y no hemos sido la única fuerza política y además creo que los temas, igual que en políticas sociales, en políticas públicas, también para la discapacidad, tenemos que partir de un consenso, porque como se ha dicho aquí también, hay una administración cercana que son los ayuntamientos, hay otra que son las comunidades autónomas. Estamos de acuerdo y hemos propuesto que las personas con diversidad funcional en colegios ordinarios titulen y tengan escenarios con titulación específica y aprovechamiento, pues no puede ser que pasen por secundaria, no titulen o que no puedan acceder a formación profesional básica, incluso dual, que ya es profesional. El tema de la Universidad de Juan Carlos, te agradezco, lo estudiamos y tengo todo mi interés. Son todos documentos oficiales, sellados y compulsados por ella. Sí, lo he visto que lo tienes todo totalmente compilado. Sobre las personas con... Alguien lo ha dicho y estoy totalmente de acuerdo. No solamente que las personas con diversidad funcional se hagan mayores, sino que las personas mayores tienen más casuística, tienen más impacto con su diversidad funcional y además es una diversidad funcional adquirida con el tiempo y tenemos que repensar las políticas públicas activas. Y ya termino, sobre el empleo y algunas propuestas de discapacidad intelectual y empleo. Sí, nosotros hemos propuesto un plan nacional de empleo para personas con discapacidad que incluya también no solamente las tasas, los itinerarios específicos para personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, que engancha con algo que ha dicho la representante de Solcom, que me parece bastante de sentido común, que es que titulen estas personas y tengan un aprovechamiento. A nosotros en Ciudadanos nos preocupa que parece que las personas con diversidad funcional terminan su actividad ciudadana a los 21 años, porque parece que se les ha acabado todos los focos y hay que incentivar evidentemente las fórmulas de formación continua, es decir, los adultos también existen en la realidad de las personas con diversidad funcional. Me he olvidado muchas cosas, agradeceros en todo caso el tono, tenéis toda la razón y más que no habéis probablemente expresado. Un último apunte, nosotros como partido político, yo no puedo controlar la calidad democrática o no de las asociaciones, yo me reúno, en Ciudadanos me reúno con todo el mundo, yo no puedo controlar si son más o menos representativas o democráticas. Ahora, sí os digo como familia, aquí me quito un poco el tema de político, como familia que vive la discapacidad o la diversidad funcional en casa por mi hijo
mi hijo mayor. No todo el mundo está asociado, no todo el mundo que vive la diversidad funcional está en asociaciones. Hay un gran colectivo de ciudadanos y ciudadanas que están fuera de todas las asociaciones, que no se sienten, no digo representados, que no participan en ese primer orden, y por tanto también los tenemos que tener en cuenta. Pero no podemos controlar. Yo insisto, desde Ciudadanos en la Comunidad de Madrid y en el Senado, en el Congreso de Diputados también me consta, porque he estado colaborando con la comisión, nos reunimos con todo el mundo, no podemos controlar eso y escuchamos. La primera función nuestra, y más en este área, es escuchar. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora Raúl Camargo por Unidas Podemos. Muchas gracias, han sido muchas cosas. Comparto buena parte de lo que habéis comentado respecto a algunas, ¿no? Por entrar, las leyes de accesibilidad universal obviamente tienen que cumplirse, y si no se cumplen hay que denunciarlo y llegar hasta donde sea necesario, ¿no? Yo creo que ha tardado mucho la sociedad en concienciarse de esto. Creo que a mí me parece que sí que se va avanzando, pero es obvio que todavía los gobiernos respectivos no están a la altura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que si hay fallos aquí y en otros muchos sitios, que lo reconocemos. Reconozco también que hay locales donde voy y se ve que aquello no es accesible, pues hay que denunciarlo y hay que hacerlos accesibles, digamos, en el menor tiempo posible. Respecto a las asociaciones, comentaba Carmen Monet, yo he estado en varias concentraciones que ha habido en protesta por lo que está pasando de la ONCE, ¿no? Por la discriminación laboral. He estado también en algún acto que me invita Ricardo, de la asociación Puedo, de la ONCE. Y efectivamente, yo comparto contigo, ¿no? Me parece que es un conglomerado que no sabe muy bien si es público, si es privado. No, perdón, es público. Público, pero luego funciona como si fuera una empresa privada, ¿no? Y no tiene transparencia. Yo comparto que me parece que entidades de este tipo que reciben, ya digo que no sé exactamente cuál es su carácter, pero reciben muchas ayudas públicas y muchas subvenciones, tendrían que tener un control mucho mayor, ¿no? Mucho mayor que el que tienen, y sobre todo no permitir una situación laboral como la que tienen buena parte de las personas que trabajan allí. Y ya digo que me he solidarizado en persona, he ido a bastantes concentraciones y he apoyado a la asociación Puedo también, siempre que así se me ha requerido, ¿no? Y yo creo que desde los poderes públicos obviamente se tendría que instar a controlar este tipo de organizaciones, y que las organizaciones sociales que se dedican a este terreno pues también tienen que ser democráticas, ¿no? Bien. O sea, en la Constitución se establece que los partidos políticos tienen que ser democráticos. Ya sabemos que esto luego, bueno, no es un deseo de una realidad, ¿no? Lamentablemente. Pero las organizaciones sociales también tendrían que serlo. Y por tanto hay que exigir que las organizaciones tienen que, digamos, someterse a lo que diga la mayoría de sus afiliados, de sus socios, de sus personas adscritas, ¿no? Sobre el tema de los mayores ha habido varias intervenciones. Yo creo que aquí es evidente, ¿no? Que además hay personas que no tienen una discapacidad, que no tienen diversidad funcional, pero que a medida que se van haciendo mayores pues la tienen. Yo he trabajado bastante durante esta legislatura el tema de las residencias, y bueno, pues el grado de dependencia 3, ¿no? Que en muchos casos ya está asociado a algún tipo de discapacidad, es el mayoritario en ya todas las residencias. Más del 80% de las personas están allí. Y no ha habido un cambio en la cultura del cuidado, bueno, de la comida, en fin, pues eso, para qué hablar, ¿no? Pero ya no solo en esto, ¿no? Sino en el cuidado, es decir, que se sigue con el mismo personal que había cuando las residencias eran para personas válidas y que estaban allí y que entraban y salían. Y sin embargo no ha habido un cambio correlativo a esto. Yo intenté que lo hubiera presentando una ley de residencias en la Comunidad de Madrid que aumentara las ratios de personal, pero bueno, lamentablemente los partidos de la derecha la rechazaron, ¿no? Porque en teoría eso era controlar a las privadas y que hubiera más inversión pública. Pues sí, claro, nosotros creemos que tiene que haber más inversión pública y que se tiene que regular la situación en las empresas privadas, en las residencias privadas. Pero ya sé que a Tomás no le gusta porque yo no lo en contra. Pero bueno, me parece bien, me parece normal, ¿no? No vamos a, alguien ha dicho que esto que le parecía sonrojante, que aquí había mucho buen rollo. Bueno,
tampoco hemos llegado así, ¿no? Se ha dado así el debate, pero vamos, que hay diferencias profundas, ¿no? Entre los distintos partidos sobre lo que planteamos también en este tema. Y sobre la educación inclusiva, creo que también ha habido varias intervenciones. Yo creo que efectivamente, ¿no? Ahí hay un problema también de raíz que no se está atajando, que no se ha solucionado por más que haya habido una gran implicación y una gran movilización de las propias familias y de muchos municipios, ¿no? Que se han unido para presentar una ILP. Las familias, hay muchas plataformas, digamos, de alumnos y alumnas con TEA que se han unido en el sur, en el norte, ¿no? Sudestea, Nortea. Aquí hay bastante movimiento y sin embargo todavía no se ha avanzado lo suficiente en este tema. Y ya no es solo, alguien decía que no se puede juntar a todos, es verdad, hay alumnos que por la situación que tienen, pues no, tienen que ir a... Yo no estamos diciendo que tengan que suprimirse los colegios de educación especial, claro que tiene que haber, ¿no? Pero sabemos también que a algunos alumnos que tienen algún tipo de trastorno del espectro autista, se les discrimina desde muy pronto, cuando si haces una labor de integración con ellos, que no tienen una situación en la que tengas que mandarlos directamente a un colegio de educación especial, se puede hacer un trabajo. Y si no se hace es porque faltan recursos de personal y recursos. Entonces yo creo que ahí sí que hay que poner mucha más implicación y atención para poder hacerlo, ¿no? Y bueno, luego había algunas preguntas concretas sobre la familia independiente. Nosotros estamos por reforzarla, por reforzar su funcionamiento y por que el funcionamiento se preste con mayores medios y mayor personal, ¿no? Vamos a ampliarla y dotarla presupuestariamente con mayor presupuesto, es lo que llevamos en nuestro programa, ¿no? Respecto al documento que nos has trasladado, pues lo vamos a estudiar y intentaremos apoyarte en todo lo que esté en nuestra mano, ¿no? Más que nada, si me podéis dar como personas inteligentes un entendimiento, para mí sería suficiente, porque en YouTube llevo 3.500 visitas y nadie entiende el podcast. Después de 3 años... Vale, pues lo tenemos que tener, vamos. No habrá ningún problema. Y ya termino. Sobre las propuestas de formación para el empleo para personas con discapacidad psíquica. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer un plan de empleo específico, ¿no? Es verdad que tenemos que buscar las formas de capacitación para un colectivo que tiene muchísimas dificultades de inserción laboral, ¿no? Pero seguramente que hay algunas tareas que sí pueden desarrollar y esto requiere de un plan de empleo específico en concreto para este colectivo, ¿no? Y eso es lo que nosotras y nosotros pues proponemos. Muchas gracias, Raúl. Pablo García Mozo. Muy bien, muchas gracias. Sí, rápidamente, o lo más rápidamente posible. En primer lugar, agradecer y valorar mucho todas las intervenciones, sobre todo las más críticas, que lógicamente son las que venimos a escuchar, porque no, efectivamente yo no venía aquí a tomar un café, que es el que no he tomado, pero bueno, quizás ahora después del debate podamos tomar un café o una caña, pero no venía a eso, venía a debatir, sí, en el Partido Socialista debatimos con sosiego y la candidatura de Ángela Vilendo debatimos con sosiego, lógicamente, ¿eh? Que van muchas cosas mal, efectivamente. Va mal, por ejemplo, políticas autonómicas muy concretas como la de rehabilitación de viviendas. Va mal en general y muy mal en particular para personas con discapacidad o en situación de discapacidad. ¿Que va mal la accesibilidad urbana? Sí. La urbana y la de los edificios públicos y la de las entidades privadas y la del transporte público y la del transporte privado. Van mal muchas cosas y efectivamente se pagan impuestos y se vota para que muchas cosas se solucionen y no se solucionan, desgraciadamente, al ritmo que se debe. Algunas veces incumpliendo la legalidad, sí, como el Metro de Madrid, por ejemplo, en su plan de accesibilidad. ¿Que se están haciendo cosas? También es verdad, pero que se llega tarde, pues parece, lógicamente, porque hemos traspasado todos los límites que además nos ponía encima de la mesa la propia Comunidad Europea. ¿Que va mal la lista de espera de atención temprana? ¿Que va mal la lista de espera de salud mental en la Comunidad de Madrid? Es obvio, porque cualquiera que necesita asistencia en estos ámbitos lo sabe, que hay que esperar mucho y demasiado. ¿Que va mal la inclusión educativa y la coordinación sociosanitaria? Cualquiera que sufra una situación así tiene recursos a su disposición, pero sabe también que va a encontrar esa línea de fragmentación, de ruptura, de frontera inevitable entre lo que está en papel y lo que es la vida, a la que yo me refería en mi primera intervención, porque no va a recibir la asistencia adecuada. Y la única, o el único recurso que tenemos para que esto pueda ir mejor es el presupuesto público.
Es el presupuesto público, establecer los mecanismos para que determinadas políticas sociales y asistenciales estén dotadas y, lógicamente, establecer prioridades políticas. Y digo, yo hablo con sosiego y hablamos con sosiego en la Comisión de Discapacidad, lógicamente. Y esa prioridad a lo largo de estos 4 años, en el presupuesto público, pues se han fijado el Partido Popular y Ciudadanos, ¿no? Que son los que realmente han sacado con sus votos adelante el presupuesto público de la Comunidad de Madrid año tras año. Yo solo digo, se lo he dicho algunas veces en la Comisión en pleno, con total sosiego y tranquilidad, porque estamos en un debate lógicamente democrático donde cada uno ponemos encima de la mesa nuestras razones. Pero es verdad que nos nutrimos de más de aquello que nosotros decimos de lo que decís vosotros. Es verdad que todas las intervenciones han sido una sonora llamada de atención a los partidos y a los representantes políticos. Yo decía lo que va mal y lo que hay que inventar, porque al inicio de mi intervención me he referido a 2 áreas concretas, a 2 colectivos muy concretos: el tema de mayores y el tema de mujer en el mundo de las personas con discapacidad. Son 2 vacíos que hay que inventar, que hay que dotar de políticas y que hay que dotar de recursos. Los mayores porque caen en un limbo y las mujeres porque parece como si las mujeres en situación de discapacidad estuvieran al margen del resto de mujeres y no sufrieran problemáticas como sufren el resto de las mujeres, como nos acaba de poner encima de la mesa, por ejemplo, Cristina. Es decir, hay que generar e inventar nuevas políticas públicas y, desde luego, para nosotros lo público va unido a lo social y va unido también a lo presupuestario. Carmen, que ha hablado con mucha claridad, yo he dicho en mi intervención que lo que no podemos hacer los políticos ni las instituciones es escondernos detrás del tercer sector o de las entidades. Las administraciones públicas no se pueden esconder detrás de las entidades, tienen que hacer su labor, tienen que cumplir la ley, lógicamente, y tienen que dar políticas asistenciales que sirvan para la gente. Efectivamente, había una petición concreta respecto de la oficina de vida independiente, pues se necesita más personal, más presupuesto, desahogar la lista de espera, ampliar el ámbito asistencial y la cartera asistencial de esa oficina, y un instrumento que puede ser válido no lo es si no tiene los medios adecuados, como el tema de las rampas. Una rampa puede estar ahí, pero si no es la rampa adecuada no sirve. Pues la oficina, lo mismo, y si no la transformamos no va a servir. En tema de empleo, pues hay una política concreta de la Comunidad de Madrid de colaboración con institutos especiales de empleo. Nosotros no queremos destruir todo lo hecho. Lo que hay que hacer es poner encima de la mesa nuevos recursos y nuevas ideas. Y desde luego hay que dar un paso adelante desde el mundo de la discapacidad en las condiciones concretas del mercado laboral, del adaptado y del ordinario, porque si no, no vamos a generar los suficientes recursos para dar empleo a todas las personas que lo necesitan. Y el empleo de las personas o en situación de discapacidad tiene que convertirse en un nuevo vector de desarrollo económico en la Comunidad de Madrid. Hay desarrollo tecnológico, hay una diversidad de oferta económica muy amplia en esta comunidad como para que esto se pueda hacer si hablamos con empresarios, sindicatos y con las propias entidades que, por supuesto, deben cumplir la ley de transparencia, como aquí se ha dicho, como todo bicho viviente en un Estado social y democrático de derecho, ¿verdad? En eso estamos. Y desde luego, ya digo, agradecer, no sé si me he dejado alguna por el tema, claro, de la accesibilidad urbana. En mi paso por el Ayuntamiento de Madrid fui portavoz de un área ahora extinta de obras, que casi es un área del siglo pasado. Lo que queda por hacer, nuevos elementos arquitectónicos o de mobiliario urbano que se ponen en circulación, que ya, siendo modernos, siendo novedosos, no son accesibles, que suponen un obstáculo. Esos perfiles en algunos de los volardos, la mayoría de los volardos en Madrid que no cumplen la normativa, porque tienen una altura muy bajita y además son cortantes, tienen un borde cortante. Es que no se entiende cómo el mobiliario urbano y el dinero público se ha podido utilizar para eso. Ahora cambiarlo cuesta un montón de dinero, claro. Que ir cambiando volardo a volardo para ponerlo de 1,20 m, redondeado el perfil, porque si no, te rompen los ligamentos, te rompe la crisma, en fin. Esta es la situación, no quiero extenderme porque no quiero... Y ya, Nacho, tú eres el más ofendido, pero tienes el mismo tiempo que los demás. Yo, muchas gracias, ofendido en ningún caso. Ofendido en ningún caso. Bueno, no, era por citar al Tenorio. Bueno, en relación a Mónica me parece decir que... No, Marina. O Marina, perdona, lo he escrito mal.
Yo me he reunido durante la última legislatura hasta 6 veces o 7, no creo recordar, con el presidente vuestro de Cota Cero. Y efectivamente, desde luego, si algo he hecho ha sido reunirme con todo el mundo. Pero Cota Cero no os pasaría nada. Sí. Y de hecho, públicamente, pues en algunas cosas que hemos hecho bien o que ha considerado hecho bien, nos ha felicitado hasta por Facebook, o sea que evidentemente ha criticado y ha denunciado muchas cosas, pero en otras pues también, cuando que acierta nosotros o cualquier otro gobierno, por ejemplo en Andalucía, gobernando el anterior gobierno, también ha publicado. En cualquier caso, desde luego, si algo hacemos es escuchar a todas las entidades. Yo en la etapa del ministerio lo tengo guardadito, tuve una media de 4 entidades diarias. Para decir una media, quiere decir que había días que estuve con 7 entidades, con el trabajo que eso conlleva luego, porque no solo es escuchar, sino luego intentar buscar soluciones. En relación a esto, pues efectivamente yo ya le dije a Ricardo que en cuanto a la rampa para subir aquí no era accesible, yo tenía 2 opciones: o no venir, simplemente en señal de protesta por la inaccesibilidad, o aceptar la invitación. A mí me pidieron disculpas porque no era accesible, pero yo entendí que era más productivo venir aquí y escuchar a las personas, nosotros, y escuchar vuestras quejas y asumir que no es accesible. Y además, pues yo creo que es más importante el venir y el subir los 3 escalones para que se vea el que no es accesible, para que en el futuro pongan soluciones, a no venir, que creo que es menos productivo, aunque serían señales de protesta, y creo que evidentemente para mí es más productivo el venir, escucharos y desde luego el dejar de manifiesto, como ya lo he dicho al principio además en la rampa, ¿verdad, Ricardo?, que no era accesible el edificio. O sea, con lo cual entiendo que no es el que venga, no es el que lo acepte, ni mucho menos, sino que al contrario lo hago con toda la razón para que evidentemente se tome nota de ello. En cuanto al metro y los autobuses, claro que falta mucho en la accesibilidad, pero también es verdad que objetivamente es uno de los metros más accesibles del mundo. Objetivamente, ya sé que hay un 30% del metro que no lo es, pero objetivamente, o por lo menos yo soy usuario y sé que hay muchos problemas, pero también he usado el metro de Londres, he usado el metro de París y el metro de Nueva York, por ejemplo, que son 3 ciudades en teoría mucho más avanzadas que la nuestra, y sin embargo, pues desde luego, su transporte público deja mucho que desear con relación al nuestro. Esa es mi experiencia personal. A la discapacidad física, pero sí, no a la... Tiene razón, evidentemente. Vale, no, sí, pero bueno. En relación a Carmen Monet, quiero agradecerla que aunque haya hecho referencia a mi persona, por lo menos no ha utilizado insultos, porque vengo de una etapa en el legislativo en el que el ser parlamentaria está grabado, me han llamado nazi, fascista, cojo de mierda, asesino, criminal, que tengo las manos manchadas de sangre, en fin, un montón de cosas, no por el público, sino por compañeros de otros partidos políticos, o sea, que está grabado, o sea, que no es que me lo invente yo ni que diga qué tal, con lo cual, pues agradezco siempre que, aunque sea una relación personal, o sea, que me nombre a mí personalmente, no sea con insultos. Yo, Carmen, para mí el mundo no es de color de rosa, ni mucho menos, ni a título personal, porque yo, como tú, lo he tenido muy difícil, en los 28 años que llevo en silla de ruedas. Cuando yo me quedé en silla de ruedas no existían ni plazas de reserva para personas con discapacidad, ni aparcamientos, ni tarjetas. Estábamos discutiendo los bordillos, o sea que fíjate si lo he tenido difícil, como igual que tú, estoy seguro, con lo cual para mí no es mundo de rosa, pero eso en mi experiencia personal, pero también, desde luego, en el mundo que llevo dedicado a la discapacidad tampoco es el mundo de rosa, porque como te he dicho, si algo he hecho, seguramente con muchos errores y muchos fallos, es atender a todo el mundo que me ha pedido citar, todo el mundo, Ricardo es testigo de ello, todo el mundo. Inclusive he bajado a terrenos personales, de problemas personales de personas que por problemas de la burocracia de las administraciones, sea la que sea, porque he levantado el teléfono para hablar con la Generalitat de Cataluña cuando no gobernaba otro partido que yo, para un problema personal de una persona que tenía un problema con el colegio, de que le obligaban a ir a un colegio de educación especial, y lo he solucionado. He hablado con la Junta de Andalucía muchas veces cuando era otro color político, que incluso hasta bajando al terreno personal, cuando el propio Ricardo me ha llamado para asuntos, con problemas concretos de personas gravísimos que ocurren, porque si hay una realidad es que por mucho que las cosas cada vez vayan mejor, como aquí se ha dicho, siempre habrá que trabajar y siempre habrá personas, en nuestro caso con discapacidad, que tengan problemas que no se solucionan, y desde luego cualquier responsable político, sea del ámbito que sea, autonómico, nacional, municipal o local, está obligado a atender y desde luego en la medida de sus posibilidades solucionar los problemas, aunque sean individuales,
pero también sin perder la vista de que al final hay que tener una visión global y buscar soluciones de ámbito global. Con lo cual, Carmen, para mí la vida no ha sido de color de rosa, ni en el terreno personal, ni en el terreno profesional. Y desde luego, siempre que siga trabajando por y para las personas con discapacidad, con muchos errores que los tendré y con algún acierto, pero que alguno también, pues evidentemente no será para mí nunca la vida de color de rosa, sino que sí que es verdad que cada vez que se consigue algo de ámbito general, como una aprobación de una ley, como la que ha dicho aquí del voto de las personas con discapacidad intelectual con la capacidad jurídica limitada, o ámbito personal, cuando una persona X ha conseguido solucionar su problema personal, desde luego esa noche duermo más a gusto que el día anterior, eso te lo puedo garantizar. En relación a la falta de democracia de las entidades, pues es verdad que tenemos que seguir exigiendo con todo el rigor de la ley, desde luego, esa transparencia que has dicho, y yo desde luego, en la medida de mis posibilidades y cuando ha dependido de mí, lo he exigido. A título, no solo con la ONCE a través del protectorado, sino con el resto de entidades que tenían relación con el Ministerio de Sanidad en este caso concreto, me refiero a entidades de ámbito nacional. Y por supuesto siempre no se conseguirá todo en el primer momento, ni se conseguirá, pero desde luego que no hemos hecho dejación de nuestras funciones, no lo digo yo, o sea, no en mi caso, sino todas las administraciones. Te garantizo que la administración siempre, desde luego, está trabajando por y velando para las personas. Y como te digo, con muchos errores, seguro muchos fallos. En cuanto a Carlos Martínez, pues evidentemente, efectivamente, bueno, no está, se ha marchado, creo que se ha marchado, pero pues, no, perdona, es que me equivocaba con otra persona. Claro, no. Pues tienes, vamos, que en relación al tema de comida de los centros mayores, en nuestro programa, que para mí sí que se cumple, aunque es papel, pero sí que es un contrato real que revisamos, yo en mi caso lo he hecho en mi programa de ámbito nacional, desde luego sí que tenemos previsto toda la revisión de la normativa de los centros de mayores para no solo la alimentación, sino la accesibilidad, el trato personalizado y desde luego evitar cualquier tipo de abuso con las personas o maltrato con las personas mayores. Ernesto Uría, que como él bien ha dicho tenemos una relación entre Valladolid, pues es verdad que las barreras arquitectónicas siguen, que no solo la normativa estatal, sino la normativa municipal, en este caso del Ayuntamiento de Madrid, pues muchas veces se incumple, y estoy seguro que el gobierno municipal tiene todo el interés porque se cumpla y porque evidentemente acabar con esas barreras y ese incumplimiento de la normativa, pero evidentemente no significa el que no las haya, claro que las hay, pero estoy convencido que en este caso el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por el gobierno que lo gobierna ahora, pues tiene todo el interés en seguir trabajando en eliminar esas barreras arquitectónicas que se han denunciado aquí, y no solo arquitectónicas, sino para otras discapacidades, como él ha dicho, ¿no? Carolina de Solcó, pues claro que la educación inclusiva hay que garantizarla, y claro que soy consciente, porque lo he vivido, en que hay personas que se les, entre comillas, recomienda ir a la educación especial cuando no quiere, y eso hay que evitarlo, y desde luego el compromiso nuestro es que aquel padre que quiera que su hijo vaya a la educación inclusiva tenga todas las garantías económicas y humanas para que pueda ir a la educación inclusiva, pero también garantizar a los más de 70.000 padres que manifiestamente y públicamente han dicho que prefieren, que continúan, que quieren tener a sus hijos en la educación especial, porque eso es la libertad de los padres, y porque además la educación especial es compatible, según sentencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, eso es lo que dice el Tribunal, que hoy por hoy es quien el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, en varias sentencias que además no tengo aquí, bueno, sí que tengo aquí en la cartera, para que las podemos ver posteriormente. Pero en cualquier caso, lo que no hay derecho es que si un padre quiere llevar a su hijo a la educación inclusiva, no puede hacerlo. Desde luego que si decide la educación inclusiva tenga todas las garantías y, como digo, los recursos, y así lo hemos reflejado, desde luego, en el programa electoral. Coincido contigo. Y luego hay una realidad en relación a la convención. Las administraciones, afortunadamente, también se ha dicho aquí, han evolucionado muchísimo, y desde luego ya ninguna administración pone en duda que se tiene que tener en cuenta la convención y la aplicación de la convención, y en el caso, por ejemplo, de las barreras, que se tiene que aplicar la Convención Internacional y la normativa española, que es profusa en cuanto a eliminación de barreras. Pero sí que es verdad que nos falta, y esto lo he dicho en otros foros, nos falta ganar a la sociedad civil, porque ya las administraciones, todas, gobierne quien gobierne, lo tienen claro, pero la sociedad civil no lo tiene tan claro. Y voy a poner un ejemplo que
que lo vemos a diario, los que vamos en silla de ruedas, a cualquier persona ahora que se le pregunte con una enchufa, me refiero a un micrófono, delante de una televisión, que si cree que las personas con discapacidad, que si tienen derecho a que sus portales sean totalmente accesibles, nadie va a decir que no, todo el mundo va a decir que está convencido, claro que sí, tienen todo el derecho del mundo, y claro que sí, tienen que ser accesibles, porque tienen derecho del mundo. Entonces, y la siguiente pregunta, en su portal usted va a tener que pagar una derrama de 50 euros o de 100 euros para que sea accesible, porque la normativa así lo dice, igual que el año pasado pagó 100 euros para poner la antena parabólica y nadie protestó. Y sin embargo, el misma persona que ha dicho que tiene todo el derecho del mundo a la persona con discapacidad que es accesible, cuando le toca poner 100 euros que nos puso tan ricamente para la antena parabólica, protesta y dice que no, que eso tiene que ser también la administración. Bueno, pues ahí tenemos una batalla todavía pendiente, que es la sociedad, porque la sociedad es muy solidaria siempre y cuando no le toquen el bolsillo, y esa es una batalla que no tenemos, les digo, las personas con discapacidad o las personas que nos dedicamos a esto, que no tenemos todavía ganada, con lo cual coincidimos en que evidentemente las administraciones no tienen que tener la menor duda y poner todos sus recursos para cumplir la ley, pero también lo debe cumplir la sociedad civil. Porque es verdad que cualquier edificio que se haga nuevo tiene que ser accesible, pero este edificio que no es nuevo, pues evidentemente... Perdona, sí. Bueno, en cuanto a Nuria, en la asistencia personal, también hemos reflejado el modificar la normativa para que después de los 65 años se pueda seguir solicitando. Nos lo dijo en concreto gente de la Oficina de Vida Independiente, vamos, de Aspaín en concreto, para que modificara la normativa para solucionar lo que tú has dicho, y desde luego ahí hemos tomado buena nota para hacerlo, ¿no? Cristina de Bellas Artes, 3/4 de lo mismo. Desde luego te garantizo que tomo nota y que me llevo el catálogo, aunque sea dirigido a vos. Ah, no, que al final ya me lo has dado. Perdonad, eso se llama no ver, claro, yo es que tengo para todo. Sin problema, sí, sí. Y luego en cuanto a el señor Quintana o Quintiana, que ha hablado de la accesibilidad de las sedes, bueno, la sede del PP es accesible y es... La sede es central, pero ¿te la da cualquier pueblo? Sí. No. Bueno, yo me refiero a la de Madrid también, la de Madrid central, que está... Los de Móstoles y las personas con discapacidad de Móstoles no tienen derecho al centro. Y en cualquier caso... Es un debate que tenemos que ir terminando, por favor. En cuanto a Pilar, protesta de formación para el empleo real, en la normativa estatal se modificó y nosotros hemos propuesto también una ley nacional nueva de empleo para personas con discapacidad, en la que se especifiquen en concreto medidas para las personas con discapacidad intelectual. Como sabes, se modificó la normativa nacional, estando yo en el gobierno, para que el 2% de ese 7% fuera específico para personas con discapacidad intelectual, y tuvo un éxito rotundo porque se llenaron el 100% de las plazas. Con lo cual, eso lo queremos trasladar también a las comunidades autónomas, como es esta comunidad, porque hemos visto que tiene éxito, que se cumple y que las personas con discapacidad intelectual responden a la hora de tener ofertas laborales para ellos mismos. Y en cuanto a Ricardo Busto, ya por decir, bueno, Rosa, de la normativa de accesibilidad municipal, ya lo he dicho antes, no sé dónde está Rosa, sí, ya lo he dicho antes, ¿no? Que fíjate que en este caso el ayuntamiento no depende del Partido Popular y que también, pues evidentemente se producen incumplimientos. Pues claro que sí, desde luego lo que tenemos que hacer es seguir mejorando, no vivir, como se ha dicho aquí, en un mundo de rosas, sino desde luego trabajar todo nuestro esfuerzo. Yo lo he dicho, he trabajado en la administración y en la empresa privada y puedo garantizar que en el Ejecutivo se trabajan tantas horas o más como en la empresa privada, que siempre se dice, no, es que la administración, no señor, en la administración se trabaja y se trabaja 16 horas si quieres, porque en el caso de la discapacidad, por mucho que se haga, y aquí hilo con Ricardo Busto, que ha dicho que es una asignatura pendiente, claro, pero lo será siempre, por mucho que hagamos, siempre habrá necesidades que cubrir para las personas con discapacidad. Desde luego, lo que tenemos que hacer los que estamos como responsables políticos, seamos del color que seamos, es seguir esforzándonos a tope, y si no queremos esforzándonos, no dedicamos a esto, en solucionar los problemas de las personas con discapacidad. Pero por mucho que trabajemos las 24 horas del día solucionándolo, os puedo garantizar que siempre habrá necesidades pendientes de cubrir para las personas con discapacidad. Nada más, muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a los cuatro, Tomás de Ciudadanos, Raúl de Unidas Podemos, Pablo del Partido Socialista y Nacho del Partido Popular. Muchísimas gracias. Está a punto de sonarme el móvil, por eso tengo un poco de prisa, y es mi hija que me llama, que me está esperando para comer. Pero llevamos 2 horas y cuarto, y entonces yo solo quería terminar diciendo que os agradezco muchísimo a todos
a todos los participantes, a todas las participantes, que hayáis aportado una visión pues tan propia de vuestra situación. Creo que esto ayuda mucho a los grupos políticos concurrentes a las elecciones y además que prometemos que durante el mandato les vamos a seguir convocando. Se ha citado aquí a la asociación Puedo formar parte también de la plataforma democrática de la diversidad funcional y por lo tanto yo quería terminar solo con un mensaje. Podría lanzar 5 o 6 claves de lo que se ha dicho aquí, pero voy a lanzar uno que en la historia de la discapacidad en España ha sido fundamental. Hemos tenido una excelente legislación y hemos tenido unos resultados ínfimos. Hay que, por lo menos, hacer que la legalidad se cumpla. Bueno, muy buenas tardes a todas y a todos y muchísimas gracias.